desde lejos no se ve, desde lejos no se ve. Arriba, 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 que se te va la vida, el día que se va la sopa, que tiene un balón y que la combi se va. Vida, la vida enloquecida, carrera torcida, avanza enloquecida, y no hay quien la pare, avanza convencida sobre la ansiedad. De lejos no se ve, de lejos no se ve, no. De lejos no se ve, 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 no. De lejos no se ve. La gente camina muy de frente, caliente, la gente araña que no siente, caliente la tumba, parece que te baile, sé que se baila acá. Decía, una boquita amiga, me gusta que diga que sobre policía se la heladería, mientras se da su boca la frutilla verdad. Listado, morado, cantado, pesado, viendo como la piel, que quisiera mostrar. Caía, en la experiencia mía, no estoy conocido, amado y perdido, como la sirena que después vuelve al mar. Se ve, no se ve, no se ve, no. Arriba, que se quema la vida, el día se arruga, toma la tortuga, recta, sordo, dura, atada fluorescente, la tortuga se va. Tuyo, sospecho, orgullo, me digo pero yo, lo parece yuyo, lo malo la cadencia, viene presente, para que se mueva y no acostumbra a avisar. De lejos no se ve, de lejos no se ve, no. De lejos no se ve, 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 no. De lejos no se ve. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Muy buena.
Pepe, ¿cómo están? Escuchando de fondo Los Piojitos, tremendo grupo, ¿no? Que ya pasó, obviamente, sigue Ciro y los Persas, pero obviamente los Piojos fueron, ¿no? Una etapa vivida, quemada de ahí de los 90, ¿sí? Interesante, donde obviamente lindas canciones nos acompañaron en la radio y en el boliche, ¿sí? Y en el autoestéreo del coche, ¿no? Así que bien, ahí vamos. Bien, gente, vamos a ver un poquito Bitcoin. 66,914, 0,63 el porcentaje en este momento, subidita, así muy tranqui. Vamos a ver, obviamente están en verde la mayoría de las top 100. Las que están dentro de las top 100 y las que están fuera también, empieza a verse un color primavera. Vamos a ver, seguramente cuando empiece ese color es porque próximamente se avecina alguna caída también, ¿sí? Así que atentos a eso. Por ahora, ¿no? Tenemos ahí tránsito libre para poder ver un poquito color primavera, que lo vamos a estar viendo acá. Miren, ven acá, estamos viendo un color bonito. Si vamos al día también están la mayoría en verde, entre un 8, un 9%, 5%. Hay algunas que sobresalen, sobre todo los memes, ¿no? Miren Bonk, hermoso Bonk, ¿no? ¿Te imaginas haberte hecho un 4.400%? Ponías $1, ¿no? Y te hacías 4.000, comprabas $1 en Bonk, ¿no? Te alcanza para algunas moneditas y tenías 4.400%. Bonito, ¿no? Mira Floki acá, Floki de papeles también, 431% en el año, ¿sí? 17 en el día, wow, ¿no? Imagínate ahí que pusiste $1.000 y tenés, ¿no? De golpe ahí sentaditos $175 en el bolsillo sin hacer nada, ¿no? Qué lindo, qué bonito, mira, ahí está. 45%, ¿sí? Pusiste $1.000.000 y tenés 459.000 en el bolsillo de un día para otro. Obviamente, ¿no? Podés poner lo que quieras, ¿sí? En el caso de los pepes comunes, con $10 nomás, ¿sí? Con $100 ya tenés ahí, ¿no? Con 100 casi prácticamente 150, 145. Así que bien, y bueno, y si tenés esta, obviamente si pusiste 100, seguramente te vas a encontrar con el 16% menos en la cuenta. Pero, ¿no? Si el proyecto es bueno y le tiras un poquito más, otros 100 más por debajo, o 50 o 30, mientras no vendas tenés la misma cantidad. Cuando hace promedio podés ir viendo de ir retirando, ¿no? Así que bien, gente, por ahora en verde la mayoría. Voy a ver un poquito TradingView. Vamos a ver las velitas diarias. Estamos en Bitcoin. Bueno, estamos dentro de un POC que le cuesta despegar. Obviamente está haciendo el pullback que habíamos hablado en la semanita. Es muy tentador, obviamente, las zonas altas y bajas para hacer un rebote, un choque, ¿no? Si ajustamos un poquito más acá, podemos, a ver ahí, vamos a ver si puedo poner ahí. Podemos marcar zonitas acá. Esta zona es muy bonita para que venga pic y después boom para abajo, ¿no? También puede caer y irse, pero antes vamos a tener seguramente, ¿no? También puede pasar que directamente ni suba, ¿no? Que vaya hacia la baja, pero estamos en el mes del halving. Vamos a ver si en este mes despega hacia arriba, ojalá así sea. Tenemos que ir viendo los patrones día a día e ir viendo si va rompiendo distintas estructuras o si se acerca a algunas estructuras del pasado, ¿no? Que pueden ser los altos, los bajos. Tenemos que ir viendo también zonas importantes, Fibonacci, todos los números psicológicos que sirvan, ¿no? Que vos veas que se repiten en el tiempo, los podés agregar a un futuro no muy lejano, e ir viendo también, ni hablar, las noticias macroeconómicas, porque supongamos que esta zona es una zona gold de oro hermosa acá arriba para hacer una venta, y hay, no sé, una noticia a favor de Bitcoin, supongamos, esa zona desaparece, el Bitcoin va a ir, ¿sí? Hacia arriba. Obviamente va a comer sus retrocesos, pero sabemos que noticias macroeconómicas con respecto al dólar que afecten, ¿no? De forma directa al resto, inclusive a Bitcoin, o inclusive noticias en contra de las cripto o a favor de las cripto, sobre todo en Bitcoin, eso es obviamente una noticia que ningún soporte, ninguna resistencia lo va a poder aguantar, ¿sí? Los va a romper siempre. Así que vos podés hacer proyecciones sabiendo que te vas a encontrar seguramente con noticias que afectan esa proyección. Por eso el dicho de que siempre tenés que ir, ¿no? Actualizándote al mercado, seguir el precio. Vos siempre tenés que tratar de seguir el precio, ¿sí? No hacer lo que a vos te parece, sino tratar de seguirlo con proyecciones, pero ir ajustándote con esas proyecciones a los movimientos
movimientos macro, ¿no? Y los micro, obviamente, porque vas viendo desde los micro, pero muchas veces, ¿no? Las estructuras mayores y las estructuras menores, que sean lo macro y lo micro, muchas veces depende también de algún movimiento que lo acompaña de una noticia fundamental, donde llega, y hay veces que lo respeta, muy pocas veces, y otras veces le falta poquito para llegar, y bueno, y ahí sí podés estar viendo que si el precio subió bruscamente por una noticia y le falta esto nada más para llegar, acá podés pensar en algún order block para una venta, o operar el resto, ¿no? El retazo, lo que queda para llegar a esa zona, o saber que acá arriba hay liquidez y la van a venir a tocar para después caer. Vos tenés que ir viendo viceversa también, ¿no? Por eso siempre te tenés que adaptar al mercado. Esa es la frase del día: adaptate al mercado, trata de adaptarte, no lo quieras comer porque te va a comer crudo el mercado no te registra, sos un Pepe más, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver dentro de la velita diaria. Voy a eliminar estos dibujitos hermosos, todos, inclusive las compresiones. Vamos a ir dentro de esta velita, ¿sí? De la velita de hoy. Fíjense que entre hoy, ayer y a ver ahí, sí, y bueno, y el elefante que tenemos a la izquierda, esa velita que fue del día lunes, martes y miércoles, hoy, ¿no? Estamos viendo, después de la vela de rompimiento, esta vela, dos velitas, ahí vamos a meternos dentro, en una consolidación. Ahí está, ¿ven? Inclusive podemos marcar esta mechita de acá, puedo agarrar esta como para tener una idea, ¿no? Una base, una pequeña idea de dónde estamos parados cuando vamos dentro, ¿sí? Ahí estoy dentro de un rompimiento, dentro del rompimiento, ¿no? Obviamente rompe este altito que está acá, esta vela, hace un pullback normal, ¿no? Sube, baja, suele bajar un 30, un 50, un 23, número de Fibonacci si querés, un 61, pero baja, ¿sí? Cuando baja después es para un resorte, para ir hacia arriba. O si le pegó fuerte los BIR, ¿no? Los ositos que los tenemos acá, miren estos bravos que están acá. Ahí están, ese es malo, ¿verdad? Si le pega fuerte, ¡pum! Para abajo, ¿sí? Ojo con este, es tremendo. Así que bueno, vamos a meternos dentro de la velita diaria esta que está acá, pero observamos el pasado. Podemos marcar, si queremos, acá esta zonita, por si hoy vamos a hacer algún intradía o algún scalping que se convierta en intradía, en el caso que opere en criptomoneda, ¿no? El que no opera criptomonedas solamente es para ir viendo, nosotros nos metemos para ver solamente, y esa es la idea, ¿no? Para tratar de acompañar a los amigos, obviamente, que están holdeando. En el caso mío tengo un par nada más, que voy holdeando, voy viendo, pero está bueno siempre actualizarse con las criptomonedas, ¿no? Y siempre, seguramente, en algún momento vamos a meternos. Bien, así que vamos a ver dentro de esta velita diaria, vamos a meternos dentro en velas de 1 hora. Escucha. Ahí está. Interesante, por favor. En francés. Ahí. Bueno, mira, ahí tenemos. Voy a buscar. Esta mechita de abajo la dejo. Esta de acá también son varios toques. Ahí estamos, dentro de también unas zonitas que va a buscar seguramente. Para un lado tiene que salir, ¿no? Podemos guiarnos por algún oscilador. Y a medida que nos vamos metiendo dentro de estas velitas, que son chiquitas en este momento, son muy chiquitas, vamos a sacar el hombre. Ahí está. Si no va a caer el precio. Y bueno, ahí vemos, ¿no? Velitas muy parecidas. Hay alguna que otra que le meten volumen, obviamente, para ir rompiendo estructuras y llegar a ciertas zonas, ¿no? Y hay que ver las ballenas que hacen. Siempre acordate que ni vos, ni yo, ni todos los Pepe movemos el mercado. Quizás nada, mínimo, ¿sí? Nada, nosotros solo olvídate. Entonces siempre hay que ver, ¿no? El volumen, a ver cómo se mueven, y muchas veces de esa manera poder tratar de rastrear alguna zona donde pretenden ir a liquidar, ir a buscar, ¿no? Lo que es obviamente el billete, para después ir en caída o en subida, dependiendo en qué zona van y tocan y liquidan y abren y cierran, obviamente, órdenes, ¿sí? Así que vamos a ver dentro de este par de velitas acá en unas velas alcistas, interesante para compras, ¿no? A ver, ahí un minutito, mirá. Bueno, va interesante hacia el alza. Buscaríamos compra. El que quiera, le falta un poquito para llevar a la sobrecompra. El que quiera va rompiendo altos. Hizo un pullback acá. Estamos en velas de 1 minuto. Y el pullback vamos a ver si lo respeta. Puede ser que haga una velita más hacia abajo como esta. Y disparar. Ojalá que llegue hasta acá arriba para el que quiera hacer alguna comprita. Y si vas a otra cripto, podés analizarla. Pero prácticamente, mira, a ver. Vamos a ir a otra. En 1 minuto, miren este dibujo. Me voy a Ethereum si querés. Bueno, Ethereum es prácticamente el hermano, la hermana, la novia, ¿no? A ver acá, Ethereum Classic, no sé, a ver. Vamos a poner Ethereum.
Insisto, mirá, Ethereum, lo mismo, ¿ven? Lo mismo, ahí está. Obviamente quizás más agresivo, más cantidad de volumen, menos, dependiendo qué cripto estás viendo, pero ves que es lo mismo prácticamente. Obviamente, ¿no? Si hay una actualización exclusiva de Ethereum, puede ser que suba, puede ser que baje, pero después se mantienen en niveles de dibujos muy parecidos a Bitcoin, ¿sí? Eso para que no te pongas a ver alguien explicando toda la criptomoneda, sí es prácticamente muy parecido, ¿sí? Obviamente tienen sus diferencias, ¿no? Inclusive por eso estoy en un proyecto y no en otro, pero lamentablemente a todos nos pasa que cuando Bitcoin cae en el proyecto que esté, te la tenés que comer y quedarte ahí en un menos 30%, en un menos 20%, porque son las que más duelen, ¿no? Las altcoins lloran cuando cae Bitcoin, porque Bitcoin cae un 6% y las altcoins caen un 30%, ¿no? Mira, ahí va para arriba, mirá. Ahí va, mirá. Y si vamos a Bitcoin, lo mismo, a ver. Ahí está, mirá, ahí va. ¿Ven que acá está papi, ojo, Bien, gente, ¿a dónde va? Y yo veo tentador esta carita. Le voy a poner acá, mirá, un chanchito acá. Ahí. No, pero este está bien, para que siga comprando. Este es una vaca toro, la tendríamos que poner ahí abajo, ven ahí. Una vaca toro ahí. Insisto, como dice. Bien, me voy a ir a dónde? Me voy de una a velas diarias. Me voy a ir a... hoy vamos a estar un ratito, gente, que tengo que hacer algunas cositas, pero por lo menos acompañe un rato. Veremos ahí si vemos alguna operación rapidita, si hay alguna noticia fundamental. Me quedó el chancho acá, Bueno, lo dejamos para mañana el chancho, ¿bien? Me voy a ir al índice, gente. Insisto, voy a sacar los dibujos, seguramente estos Picassos que vemos de fondo, ahí estoy viendo, ¿sí? Velas diarias, ¿sí? Fíjense en estas zonitas que estamos dentro, hay noticias fundamentales en la vela diaria de hoy, por eso está la línea punteada, hay que ver si es dentro de una hora, 2, 3, si está dentro de la sesión seguramente de Nueva York. Vamos a ir viendo, fíjense en acá, ¿no? También esto es como si fuera un descanso en caída, ¿no? Vamos a ver si ese descanso en caída remonta vuelo o si viene a visitar estas zonas también, ¿no? Ahí, este altito, muchos buscan este bajo, pero antes choca esto también, ¿no? Bien, así que bueno, vamos a ver dentro de estas velitas, revisen la última, esta, la azulcita, que tiene pinta de subir un poquito y después venirse hacia abajo. Tengo esa sensación, no sé si va a recuperar donde abrió la vela de ayer. Tengo esa sensación, escuchá. Tengo la sensación de que el precio acá, no sé, le puedo estar errando obviamente, que hace así, se va para arriba, azulcita, y en esta zona, ahí por ahí, un poquito más arriba, que ya está tocando ahí el pechito, hace pum, y se va para abajo. Y después te dejo una mechita. Capaz que no, y obviamente que esa sensación que tuvo ahí jugando, revoloteando, te deja una mechita, ¿no? Quiero que caiga un poquito, nada más. Me interesa que caiga. Bien. Y si sube, que suba. Bien. Vamos a ver dentro de estas velitas. Voy a acá, voy a poner unos... Escucha, qué bonito. Vamos a hacer así una zonita. Ahí, un canalcito como paralelo, si podemos. Sí, yo tengo los ojos chopercha, más que de Dalí. Bien, ahí está. Vamos a ver dentro de las velitas, esta última, ¿bien? Velas de 30 minutos, así nos vamos al grano, Bien, ahí vamos, dentro de un canalcito, ¿no? Obviamente fíjense que dentro de cada canal hay otros canales y dentro de los canales hay vida. Dentro de cada vela hay más vida y dentro de esa hay más y más hasta las larvas, ¿sí? Donde operamos nosotros en vivo para poder mostrar algún par de operaciones, ¿sí? Pero también hacemos intradía, obviamente, ¿no? Pero bueno, la forma más linda de mostrar operaciones es en intradía, pero como no se puede, muchas veces el horario no da para un en vivo de 3 días, de 2 días o de 5 horas, medio aburrido, ¿no? Entonces lo hacemos en scalping, ¿bien? Obviamente con muchas veces la distancia es menor, ¿no? Pero el ejemplo es lo mismo, son fractalidades, ¿sí? Fíjate cómo va el amigo, me voy a meter dentro de estas velitas, de esta consolidación. Vieron que estábamos en un canal como en descanso en caída. Bueno, ahora vamos dentro de esta zona donde podés empezar a ver acá estas zonitas que puede tocar, ojalá que toque ahí y haga lo que les decía hoy, ¿no? Marqué una zona muy grande acá, a ver.
A ver, voy a marcar, a ver qué me marca el POC acá. Voy a quedar como quien. Bueno, por acá, por ahí. Más o menos, ¿no? Entre esta zona de acá arriba, estas de acá abajo y esta de acá, un poco interesante. Por ahí más o menos lo dejo. Bueno, le queda todavía para subir ahí. A ver, acá vamos a marcar otra, ¿eh? Son zonas que marcamos. Olvídate que si hay una fundamental cuando estás por acá, por más que la zona quede muy bonita, pintada, la va a romper, ¿sí? Si la fundamental vale la pena, ¿no? Obviamente es interesante, de alto impacto. Me voy a ir a velitas de 5 minutitos. Bueno, ahí va. Vamos a ver si el precio ¿no? rompe esta zonita. Acá dentro, esto es lo que les marqué, quizás lo amplié mucho. Era para mostrarles que estamos dentro de una consolidación. Puedo bajar un poquito más. Ahí está saliendo la cabecita. Inclusive le podés marcar la sensación de ángulo. Ahí, una onda ahí, ¿no? Donde está haciendo, ahí podés poner, si querés, agarrar este bajo de acá también para que quede más dibujito Picasso, un alto, perdón, un bajo, otro bajo, donde los bajos van hacia arriba y los altos prudentemente están ahí, ¿no? Muy parecidos, ¿sí? Así que bueno, mirá la vela, che. Al final, ¿qué iba a hacer? ¿El dibujo que hice o va a hacer otra cosa? Bueno, veremos. ¿Hay fundamentales hoy? Veremos en un ratito, a ver, voy a chequear. Sé que hay, pero no sé si ahora o dentro de unas horitas. Opa, me mató. 11:30. Tenemos inventario de petróleo crudo. Veremos si en ese inventario... Mira, ¿esto qué pasó acá, che? A ver, atento. A ver si hay una noticia de mediano impacto. Algo que diga, che, vos sabés que se te pasó una. Son las 9:13 de mediano impacto, que puede ser tomada como alto en alguna otra plataforma. A ver acá. Hoy es 24, ¿no? Sí. Bueno... Alto impacto tenemos, mirá vos, 9:30 hoy. Mirá vos, tenemos pedidos básicos de bienes duraderos dentro de las 9:30 de mi país. Ojo al piojo ahí, que eso no me figura. A mí me figura solamente a las 11:30. Miren, ven, en esta plataforma 11:30 tenemos inventario de petróleo crudo y acá lo dice, ¿ven? Acá tenemos inventario de petróleo crudo, pero a la vez tenemos tomadas como alto impacto en estos rojos que está acá a las 9:30. Ojo, 9:30 y el dólar canadiense también. Así que atentos, atentos ahí, Vamos a ver qué pasa, ¿ven? Bueno, mirá lo que es esto. Una ballenita ahí, Vamos a poner una ballenita tremenda, la ballenita. Ahí la vamos a tirar, mirá, ahí está. Una ballenita que vino a buscar algo interesante. Vamos a ver si sigue o si hace lo que me gusta a mí, el Pepe Rechazo, que es lo que más me gusta. Mirá, fíjate. A ver ahí, si viene a buscar un poquito. Ahí va, mirá, qué bonito dibujo, negro. Vamos a poner acá, la negrita, ahí está. Lloreré, lloreré. Fíjense cómo se mueve el oscilador acá, ¿no? Vamos a ver si entra dentro de la zona del nivel, ¿no? Del 70 hacia adentro. Obviamente estaría bueno para, ¿no? Para buscar alguna ventita. Pero esto brusco por algo fue, Hay que ver, hay que ver qué pasó ahí, ¿no? Si simplemente es porque... Dijeron, bueno, vamos a poner una para que Pepe lo mire. Mira lo que te dije, Pepón, qué bonito, ¿viste lo que te dije? Los movimientos bruscos son para buscar dinero. Lo agarra, lo pica y se devuelve, obviamente, el precio hacia una zona. Y seguramente ahora hay algunas trampitas, alguna falla y puede pasar de que empiece a jugar. Fíjate acá, esto es hermoso, mira lo que es esto. Velas de 1 minuto, obviamente, ¿no? Esto mismo serían 3 velas de 1 hora, que tenés que comerte desde las 9 hasta las 10, las 11 hasta las 12, ¿no? Un ejemplo, donde la distancia obviamente va a ser mayor, ¿no? Pero es prácticamente lo mismo, lo que pasa que en scalping no te tiene que temblar el pulso y es obviamente más complejo, porque muchas veces se ve tan rápido el movimiento que no alcanzás a pensarlo. En intradía te tomas un mate tranquilo, mirás, analizás, pensás, subís, bajás, te haces trampa vos mismo, como la mayoría, ¿no? Lamentablemente, si no serían todos rentables, así que bien, vamos a ver. A ver si tengo algún saludito. Vamos a ver, acá lo voy a estar leyendo. No me andan los comentarios, tengo que ver a ver si tengo alguno acá. ¿Cómo le va? Buenos días, Ezequiel, buenos días. ¿Cómo andás, genio? Ahí estamos, ahí tirando un poquito. Gracias por saludar, campeón de los campeones.
hincha del rojo, decía, no tiene ni idea, ¿viste? Ahí estamos, bien, el rojo porque está en caída, mirá vos, me salió el rojo, ¿viste lo que es inconscientemente? Ahí va, fíjate que dijo, che, me voy. Los pepitos se van todos, ¿viste? Con la ola que está de fiesta, me voy con la ola, mirá, pum, ahí fue. Bien, a ver qué pasó con Bitcoin. Esto puede ser que sea el anticipo de lo que les decía, ¿no? Se está anticipando a hacer el dibujito. Si nos vamos a velas diarias, miren, ¿se acuerdan el dibujo? Vamos a ajustar acá, ¿se acuerdan el dibujo que les hice? Vamos a sacar esta ballenota. Bien. Escucha de fondo. ¿Quién es el maestro? Los Turf. Ahí está. Mira, ahí está. Ya mechita está dejando. Vamos a ver si esa mechita, que fue la velita que disparó hacia arriba, se convierte en una mecha más grande y se da la vuelta para abajo. Veremos, no lo sabemos. Como también puede ser un resorte que toma impulso y se va para arriba. Veremos, por algo llegó a esa zona, ¿sí? Para mí vio algún Pepe ahí distraído y dijo, che, es tentador esta zona. Hay varias órdenes para, ¿no? Vamos a buscar ahí las ventitas. Tiqui, 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 tiqui. Bueno, ahí está. Escuchar. Voy a sacar, con este tema de fondo te puedo asegurar que no tenemos problema de copyright, pero a mí me está quemando eso de, ¿viste? Cuando le agregan alguna, a ver, vamos a ver, ahí está. Ahora sí, como que no. Voy a dejar, a ver acá, algo tranqui, a ver. Y ponía Metallica, ¿viste? Bueno, tiene unos temas lindos, ¿no? De lentos ahí, de interesantes también. A ver acá, tenemos, bueno, vamos a dejar acá un poquito. Y ese está bueno, pero me tiro con el primero. Vamos con Toxi Taxi. Ahí vamos. Toxi Taxi. Bien. Ahí está. Así me despreocupo, ¿sí? Si no voy eligiendo los temas, después cada tanto ponemos alguno. Pero la idea es ir viendo la gráfica, ¿no? Con un poquito de música de fondo. Mucha música de fondo. Y bueno, que nos acompañe, ¿no? Un Pepe más ahí. Pepe Music. Como un animal feroz. A ver si puedo arreglar. Meto mano fui acá, pero necesitaría poder poner. A ver. Y tu sombra va detrás de hordas de notables con los secretos para hacer un negocio tan pequeño y simple como vos. Estamos. Ahora sí. ¿Cómo le va Pepe Gatillo? Buen día Pepe Mila, buen día Pepe, vamos pasito a pasito en verde. Sí señor, tranqui usted, firme como rulo de estatua para llegar a ser el objetivo que usted quiere, siempre firme. Uno va a estar allá arriba, uno va a estar allá abajo. El problema es que cuando estás abajo, ¿cómo lo superás? Si estás solo tenés amigos y estás abajo, me entiendan, no es que estás abajo haciendo un pozo, sino que muchas veces tenés un drawdown grande o te saca, ¿no? Obviamente en algún momento algún stop no querido o lo que sea, ¿no? Bueno, esa es la idea. Tratar de irte al medio del oscilador, ¿no? Miren acá, por ejemplo, acá, ¿no? Suponete que este es un Pepe. ¿Sí? El Pepe tiene que estar acá por el medio. Cuando está acá arriba, supongamos que es el éxito, la fama, ¿no? Bueno, ¿qué le pasa a todos los que tienen mucha fama? En algún momento se la dan contra la pared, ¿no? Se estrellan o van lamentablemente en vicios y muchas cositas, o terminan quemando una cuenta en el caso de un trader, porque se la creen, porque, bueno, acá arriba no tenés que estar. Y acá abajo tampoco, ¿sí? Ni deprimido ni con ego, ¿sí? Ahora, si querés estar con ego, aunque sea un poquito menos, tratá de irte a los 60 acá, ¿sí? Esa es la idea. Y si querés superarte un poquito, con otros, charlando, lo que sea, ya se empieza a venir el nivel de la acá, ¿no? De la sobreventa, empieza a subir hacia arriba, ahí, hasta que te nivelás, ¿sí? Es como un yin-yang, ¿sí? Todo, la vida, todo. Así que bueno, es así, ¿eh? Bien. A ver, si puedo compartir acá. Seguimos. Estoy como... no alcanzo a leer, che. A ver, voy a poner... No puedo ver no puedo compartir los mensajes, no sé por qué. Después tengo que ver qué toqué. Algo toqué, obviamente. A ver, voy a agregar... Ahí está, voy a agregar ahí está. Estoy como día
como día... ¿Quién es ese? Día Miller. ¿Quién es? Ah, estoy como día de miércoles. Un día de miércoles hoy es, ¿no? Está lindo eso, ¿viste? Eso lo sacaron de acá, está bueno, ¿no? Che, ¿qué día de miércoles hoy, no? Porque es miércoles. Oh, no, está bárbaro. Está hermoso. Escucha, escucha. Si esto no te gusta, bueno, sos sangre azul, un príncipe, ¿no? Esto te tiene que gustar, el rock. Ahí, la vaca cubana, mirá qué bonito. Ay, 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 ay. Bien, me voy a ir ¿a dónde? A los pasteles, voy a ir a los pasteles verdes, ponía música. ¿Se acuerdan los pasteles verdes? Obviamente no lo viví eso, pero lo escuchaba ahí por cada tanto. Los pasteles verdes, no me acuerdo qué tema tenía, un grupo viejito, ahí justo a tiempo. Esas cosas las habremos vivido, Los pasteles verdes, se ponen unos nombres hermosos, se ponían, Y yo ayer estuve con alguna que otra cervecita y en este momento no iba a ser el vivo. El dolor de cabeza que tengo y la vista, tremendo, gente. Tremendo, Así que vamos a ver hoy. Un ratito vamos a estar. Me voy metiendo dentro del MT4. Vamos a ver si hay alguna noticia. Sabemos que 9:30 hay fundamentales en otra plataforma, así que hay que tener cuidado, ¿sí? Fundamentales de alto impacto, ¿sí? Aclaro eso, que son tomadas como alto impacto en otras plataformas que las que nosotros chequeamos figura solamente una, pero dentro de un par de horitas, ¿sí? No ahora 9:30, Atentos ahí. Escucha. Justo a tiempo. Bien, me voy a la fuerza de la moneda como todos los días. Y los fines de semana, decía, no, solamente los días hábiles operamos de lunes a viernes cuando no hay feriado en los mercados y cuando el mercado nos permite hacer alguna entradita, ¿sí? Como ejemplo, ¿bien? Así que vamos a ver un poquito las fuerzas. Seguramente voy a dejar un poquito de música, me voy a tomar una pastillita, a ver si... Ahí está, vamos a ver. Fuerza, ¿qué podemos ver hoy? Y no sé, unos colores hermosos que... acompañan, ¿no?, al dolor de cabeza. Ahí está. ¿Esto qué le pasó? Está como yo esto, bueno, ahí va la viborita. Le falta rellenar todavía porque estuve metiendo mano. Obviamente, falta información. Historial de velas del pasado, ¿sí? Así que, ojo ahí, Bien, lo poquito que podemos ver es unas viboritas hermosas que andan sueltas. Donde, a ver acá si nos ayuda un poquito. Bueno, el dólar estaba fuerte, ¿se acuerdan? Con una sola velita y cayó, ¿sí? Lo estamos viendo en el índice. Podríamos ver si podemos ir en contra del dólar, ¿sí? En contra del dólar, a favor de, no sé, de la libra, del CAD, de la libra, del CAD, el franco suizo, ojo al piojo ahí. Pero puede ser, ¿no? Libra dólar, AUD USD o AUD dólar, lo mismo, no sé. También el CAD puede ser, habría que ver ahí, ¿sí? Vamos a ver algo, sí. También podemos ir en contra del yen, ojo ahí con el yen que está débil, libra, yen en compras. A ver, habría que ver que no pase muchas veces cuando cambia de sesión a sesión, se cambia, ¿no? Entonces, quizás lo fuerte pasa a débil, lo débil a fuerte, no lo sabemos. Ojalá lo supiéramos, ya estaríamos dentro, ¿no? Pero bueno, por ahora van firmes ahí. Por ejemplo, el franco suizo está tirando, miren acá lo que es el promedio ahí, el dibujito está interesante, ¿no? Unos fideitos. Vaca cubana. Homero. Vaca cubana. Te ponía a imitar, no era rentable y terminaba haciendo imitaciones de dibujitos animados. Y quiere te hago el pato Donald. Eso. Bueno. Se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. Esto azul no. A ver acá. Me voy a ir a dónde. Me tendría que ir primero a ver la libra con el yen. A ver. Libra yen, ¿dónde estás?
Libra dólar primero, a ver si para compra está bueno. Sí, interesante, habría que ver qué hay de acá, porque si es muy poquito, estamos en M1, no es nada. No es nada, ¿sí? Obviamente si esto lo ves en H1, es interesante para buscar esta zona. Acá tiene que venir, ¿no? Y romper inclusive y seguir, mira, hasta allá arriba. Si rompe acá, podemos buscar hasta arriba, ¿no? A ver, Libra Yen. ¿O Yen? Bueno, interesante también. Mirá cómo quiere, ¿eh? A ver cuánto hay de acá hasta acá. Ya llega, a ver. Uy, 3 pip. Bueno, poquito también, ¿eh? Mirá, no me carga la información. Los astilleros, vamos a ir a temporadas más grandes, ¿sí? M1 nos sirve para ver la estructura, obviamente lo más chico que podemos ver en esta plataforma. Vamos a ir por lo menos a M30. Mirá, no se ve nada, ¿eh? A ver, ahí se actualizó, ahí está. Uy, qué hermoso. ¿Viste cuando decís el resorte ya bajó, va a disparar hacia arriba? Interesante, ¿eh? Unos 40 pip ahí, mira qué bonito. A ver, habría que ver más en el pasado, en H1. Pero no me diga que va a estar todo el día así esta plataforma, ¿eh? Está como yo, ¿eh? A ver ahí. ¡Opa! Que realmente moje. Bueno, le queda muy poquito, ¿sí? Acá obviamente tenés que pensar qué haces, ¿sí? Porque está justo en una zona muy, pero muy ajustada, ¿sí? De resistencia. Mirá lo que es esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un par de toques que obviamente los pasó, pero está ahí, está en el rango, ¿ven? Ahí está, ¿sí? Así que, ¿qué haces? Está buena la vela, ¿no? Sensación, dejó mecha. Formó cuerpito, parece que el resorte bajó y ¡pum! Puede disparar para arriba. Pero para el que hace intradía lo puede ver como interesante donde rompa esta zona. Pero si haces scalping, ¿no? Tenés que buscar dentro de esa zona por lo menos 7, 8, 9, 10 pip, ¿no? Por lo menos, ¿eh? Y hay que ver si encontramos alguna que la distancia dentro, no esto que estamos viendo en general, sino en M5 o en M15. A ver acá. La distancia sea, ¿no? Bueno, me quedo ahí, ¿eh? Claro, es tentador, puede venir muy bruscamente. ¿Vieron cómo hizo el índice hoy? Bueno, ahí están las ballenas. Puede pasar lo mismo acá, vas rapidito, te subís y vos te subís acá. Vas 2 pip acá y de golpe a los 2 minutos, boom, acá abajo está, por acá. Así que ojo ahí, ¿eh? Tiene que romper estructuras, ¿eh? Y obviamente esa estructura que estamos viendo, estamos justo en la libra llena acá, ¿sí? Estamos viendo la fuerte la libra. Obviamente, tentador para compras, ¿sí? Puede llegar acá ahora, en un segundo ahí arriba. Vamos a ver cuánto tarda en llegar. Podríamos haberlo hecho, pero la distancia es nada, ¿sí? Fíjate que para hacer 2 pip, no, 11 son ahí, a ver. Bueno, se había perdido toda la entrada de cabeza. A ver ahí, bueno, ya está ahora, a ver. Bueno, hay un poquito de pipa ahí, ¿eh? Mirá, miren cómo me posó, el bot está activado el del fundamental, ¿lo ven ahí? Yo no estoy haciendo nada, ¿eh? Vamos a dejar que termine las órdenes. Voy a esperar que termine esa velita. Estamos en M5. Me voy a ir a M1. Bueno, vamos a ver. Ojalá que no me toque ninguna orden ahí, ¿eh? No creo que llegue. Mirá cómo va. Mirá cómo va. Vamos, negro. A ver, llegó a esa zona. A ver si cae. Qué bonito que caiga, ¿no? Y yo me metí y decía, bueno, guarda, genio. Está en zonas importantes, ¿sí? Ojo, mirá. Igual que el índice, ¿vieron? Vamos a ver qué hace esta, ¿eh? Llegó a una zona donde pica, están... Imagínate, hay un enredo, una telaraña de órdenes pendientes. Y va rompiendo y se mezcla y pac, puc, pac. El precio se pegó una pérdida bárbara, ¿no? Bueno, mirá si cae, qué bonito también, ¿no? Mirá, negro. ¿Qué es esto? Una fundamental, a ver. Déjame ver, a ver si no le erré en las fundamentales, loco. Ya. Capaz que estoy viendo... A ver, 9 y 30 teníamos fundamentales que eran de mediano impacto en una plataforma, ¿se acuerdan? Pero quizás en la que estoy viendo no estaba actualizando el día y estaba viendo un día... A ver, vamos a verlo ahora, a ver. Ya me voy a sacar la duda. A ver, vamos, los voy a compartir con ustedes, obviamente. Ahí está. A ver, acá, calendario. ¿Ven? Calendario no lo tengo como alto impacto, ¿ven? Y hoy es actual, hoy, ¿sí? Hoy. Si le pongo mediano impacto... seguramente va a figurar ahí, a ver, le voy a poner mediano impacto si está acá, ahí lo dejo ahí, a ver qué pasa, si aparece el resultado. Mirá los amigos acá hablando, fui, acá, mi hombre, fui,
Ahí está. Ahí está, verá, sí, fíjense, acá está, ¿ven? 9:30, ¿ven? Lo que les decía, esta noticia con 2 estrellas de mediano impacto, que fue positiva acá, por eso cae. Por eso, si vamos a la libra dólar, seguramente cayó un poquito. Ahora vamos a ver. Fíjense que acá estaba como alto impacto, ¿ven? Es esta que está acá. Por acá. Donde fue positiva, ¿ven? No, a ver cómo tira acá esto. Che, pero... A ver. CAD. Para el dólar fue negativa, pedidos básicos. A ver si no... Hoy es 24, ¿no? A ver acá. Y acá positiva. ¿Pero cómo es esto? Pedido de bienes duradero, a ver, ¿es lo mismo o no? A ver, chequen ustedes, gente, cómo le... Ah, está bien. Esta de acá arriba están viendo, capaz. No están anotando esta, me parece acá, Bueno, ahí está, ¿sí? Por eso, siempre chequeen ustedes las fundamentales. En mi caso no me interesa las de mediano impacto, pero fíjate que en algunas plataformas las toman, ¿sí? Así que yo me quedo acá con las de alto solamente. Ahí estamos, ¿sí? Me voy de vuelta, ahí estamos. Y me voy de vuelta, disparo hacia la gráfica, ¿bien? Tutum. Tu cuerpo se impacientó. Dios ya no me aguanta quieta, me dijo. Corre, corrida puro. Vamos, negrita. Bien, voy a ver Libra, a ver acá si tenemos. Ahí está, Libra dólar. Miren lo que hizo, lo que les decía. Cayó. ¿Ven esa vela? Desde una noticia, ¿la ven? Obviamente que estamos viendo unos dibujitos ahí. Pero miren, ¿ven? ¿Ven esa velita de ahí? Es la de la noticia. No hizo mucho porque es de mediano impacto. Algunos la toman como alto impacto. Hizo 5 pip nada más. Ustedes saben que la noticia macroeconómica de alto impacto te revientan, ¿sí? Esta vela es tentadora para arriba, Habría que ver si va a seguir subiendo. Habría que ver en Libra dólar. A ver cómo está la Libra. Bueno, se pueden hacer unos pipas ahí, habría que ver si no, que le pones un stop cortito y listo, ¿no? O un stop que esté dentro del rango de tu gestión. Pero la libra puede ser para operarla. El euro también, en contra del dólar, puede ser, habría que ver. Si no, también el CAD bajó bastante mientras hablamos. Hoy estaba arriba. Fíjense en cómo se da vuelta. Es tremendo el amigo, No sé qué le está pasando al CAD, Pero bueno, eso. ¿Será Toronto? ¿Qué será? ¿Tan torontón? Medio Toronto, Vamos a ver qué pasa ahí, Brr, qué frío que está el mate. Me voy a buscar una pastillita, gente, en un ratito, Cuando vean que no estoy. Ahí está. A ver. Libra Yen M1. Voy a ver si... acá. Bueno, esperaremos un par de minutitos para que se ajuste el mercado, porque venía hacia arriba, cayó por la fundamental, mediana impacto, 5 pip nada más, y obviamente ahora puede llegar. Miren de fondo la velita como se ve de 30, es esta que está acá, Bordeaux, sería una vela roja que sale bajista porque está por debajo, ¿no?, del anterior, a lo que voy, lo que es la, ¿no?, el cierre del anterior, y esta abre cayendo, ¿no? Hay que ver, obviamente, si ahora deja la mechita y se va para arriba, se convierte en azul y llega hasta acá arriba, hasta la chopera. Vamos a ver, o lo que quiera hacer el mercado. Vamos a acompañar, Pasa azul, pasa azul, a ver. Ahí pasó azul, ¿la ven de fondo? ¡Qué bonita! Mirá, mirá. No, así es terrible, Metete, Pepe. No, todavía no. Vamos a esperar ahí. A favor de la libra, puede ser. Me voy a tirar. A ver, voy a ir acá, a ver cómo está la libra yen también. Uy, mirá esto, qué bonito también. Capaz que le tiro una... a ver, M15. Actualizo. Y la mechita de rechazo, ¿no? Acá, ¿las ven? Muy bonito. ¿Cuánto tenemos hasta acá arriba? Mira, me meto ya a mercado, poquitito, nada, para ver, 0.05 y veremos cómo... Ahí está, a ver si me deja... Ahí está, nada le puse, como por si quiere flipar. Estoy en la zona donde todos están buscando ventas, Ojalá que reviente un poquito para arriba. La idea es hacer 10 pip o andar por ahí. Y si cae, veremos, si no le meto otra orden más y voy viendo, Escuchá, el rock del ritmo, Luna Park. En la mechita te metiste, negro,
Y bueno, vamos a ver, si viene fuerte, ¿por qué no puede romper ahí, no? Un poquito que llegue a estas zonas, a estas órdenes que están acá arriba, que eran del bot que se activó, un bot de fundamentales que no lo puse, solamente estaba ahí preparado para gatillar para el euro, ¿no? Euro dólar. Estamos en la libra y es otra cosa, otro tema, bien. Me metí bien en contra, de los Pepe. Escuchá. La gran bestia pop. Lloré miras. A brillar mi amor. Vamos a brillar mi amor. A brillar mi amor. Vamos a brillar mi amor. Voy a buscar una pastillita, gente, voy a esperar a ver si rompe acá un poquito. Esta zonita. Si no la rompe, bueno, no pasa nada. No la rompe, ¿no? Tampoco va a prender una vela, ¿no? Para que no tengo fuego, voy a buscar fuego. En este fin. Lindo temita, ya está quemado en YouTube el tema este, pero es lindo, un tema, un clásico de acá de mi país. Es que lindo que haga una ventita también, no sé si no, hasta acá, mirá, a ver, puede caer más también inclusive, pero a ver hasta ahí, porque justo está en una zona muy tentadora para, ¿no? Para caer esto, vamos a ver. Bien al borde lo agarró Pepe, No lo soñé. Soy brindo a tu suerte. No lo soñé. Acá por la media móvil le gatillo una segunda. Vamos a ver si es que llega. Ojalá que no, pero si llega, una segunda. Vamos a ver ahí, No mires, por favor. Y no prendas en la luz. La imagen te desfiguró. Este fin da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas. Pequeñitas. El Pepito fue a buscar ahí, No me diga que solamente les alcanza con la liquidez que había ahí, negro. Más arriba tiene que haber más, vamos. Andá para arriba un rato. Así es así. Si ahí esa es la zona que podés subir con la mechita hasta allá arriba, ¿no? Bueno, si querés subir en un rato también te aguanto. Unos minutos te aguanto. Si me aburrís, te saco, No lo soñé. Los ojos ciegos. Bien abiertos. Voy a poner un fibo, a ver. No mires, por favor. Y no prendas la luz. La imagen. Qué feo color, ya lo cambio. Me gusta el amarillo, pero tampoco así, ¿no? Esto le voy a poner gris. Y esto lo voy a poner. Escucha. Espera ahí. Finito. Ahí está. Opa, bueno, dale. Acá arriba le voy a poner una orden por las dudas. Una de esa. Escucha, escucha. Una mechita, no sé. 60. Este. Y voy a sacar el otro. Ahí está. Voy a sacar. Ahí está. Bueno. Escucha. El mejor estribillo que hemos escuchado hoy. Bueno. El montaje final es muy curioso.
Negra, el volumen ese no es nuestro, el de la verita esa. Obviamente podrías haber ido a sacar ahí un par de órdenes, pero sé que arriba hay más, vamos. Te haga la viva, Libra, vamos. No lo soñé, ¿eh? No mires, por favor. Y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. Eso. Vos sabés. Ahí está la media móvil, ¿eh? Vamos a ver ahí si hay alguna pequeña sensación de que el precio puede llegar a darse la vueltita. La idea no estaba mal, ¿eh? Y en contra de la corriente. Obviamente que hoy no, nos agarró ahí. Vamos a ver si se da vuelta acá. Tenemos un par de números redonditos que estoy viendo acá, interesantes. Me tengo que decidir por si... Ven a mi casa suburbana, me obsesiona tu prisión. Te tiene de hijo Libra el Yen, tremendo, la hacía enojar, ¿viste? Dice el Yen, Libra, que en el fútbol sos un desastre, ¿es verdad? Que te ganan jugando al fútbol. Yo que vos, vamos. A ver si el FIBO lo puse mal ahí, a ver. No, está bien. ¿Qué va a ser de mí? Ahí. ¿Qué va a ser de mí? Voy a poner una venta acá que puede caer un poquito, ojalá si cae. A ver ahí si me deja. Ven a mi casa suburbana. Le cantaba con unas ganas el tipo. Quería ser cantante, ¿viste? Ahí está, ahí vamos a ver ahí. Suburbana. Me obsesiona tu prisión. Bien. Voy a buscar agua, gente, mientras. Eso lo dejo así porque es la suerte, ¿no? Cuando venís te encontrás con wow, ¿qué pasó? A ver, o lo podemos dejar acá. Voy a buscar agua y vengo, a ver. ¿Dónde estábamos? Ahí. Ponte a qué va a ser de mí. ¿Hay algún pepito ahí? Euro Libra, lindo, pero no se mueve nada, ¿no? Solamente Pepe Mila se está moviendo acá, ¿eh? ¿Dónde la metiste? Bien ahí. Y les dije, obvio. Vamos a ver ahora. Pepe malo, Pepe el brusco, Al ojo, tremendo. Estamos, esta semanita hermosa, Si no es por el telaraña, en mi caso, el telaraña, tremenda, Tremenda. Pero la idea es ir en contra de la corriente, ¿no? Ahora, fíjate que me gatilla como Pepe, fíjate, Tac, y dice... Dice... Es solo un rock and roll del país.
justo se queda ahí. Entre mis manos mi boleto y un hit. En el ensayo ya chingaba nuestra onda y pensé, con la lechuza que circula ya no se puede Bueno. más para gastarla. Verte feliz no es nada. Mirá, nada. A ver, verte feliz no es nada. Ni que. ¿Viste? Hermoso el día hoy, ¿eh? Color verde primavera, vamos. Hijo de puta. Pero al ojo, ¿no? Hoy, Bat Mila hoy, Vamos. Bueno, lo que voy a hacer es... Down, down. Y se convirtió en intradía. No, tengo el ojo entrenado hoy, gente. Vieron que le dije que estaba mal de... Tremendo. Vi un... A ver, bueno, después les cuento. Ve también que los demás se dan cuenta de la risa que le das. Ay, ay, ay. Qué risa le da. Ay, 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 qué risa le da. Par de culos va a patear. Na, 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 na. Qué linda letra, hermosa la letra. Su corazón como un nazareno del Cusco. Ah, ahora falta que toque y que haga un dip profundo, ¿viste? Estaría hermoso, ¿no? Y dice... Down. A lo bobo. Bueno, puede pasar de que si cae bárbaro, pero si sube, solamente tendría que ver si recupero este pedacito, si sube, ¿no? Ese rectangulito, hay que ver. Si cae, ojalá caiga. No la tocamos más, ¿Cómo está la libra? ¿Qué le pasó a la libra? La más débil de toda, la libra, decía toda no, acá, a ver. Bueno, NZ de débil, no me interesa. El yen, ahí empezó el panqueque a subir un poquito. De ahí, sí. Ya puso un supermercado en M1. Y en M5 también acaba de poner un supermercado. Así que ahí estamos, ¿bien? Está más fuerte el yen, ¿sí? Y la libra ahí cayendo de a poquito. Vamos a ver si se recupera. Si cae, bárbaro, ¿no? Si cae, bárbaro, ¿no? Estaría que caiga un poquito. Y vemos si... Tres pip ahí hasta la orden de abajo. Estaría bueno que... Down. 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 Tengo ganas de hacer una compra por ahí. Pero voy a esperar un poquito. Si baja un poquito me viene bárbaro. Y si no, no pasa nada. Esto es lo que les decía la parte de psicotrading, ¿no? A lo que voy, ¿no? Que cuando te sentís muy arriba, muy abajo, tenés que bajar un poquito a la mitad, ¿sí?
Tampoco es que va a quemar una cuenta, pero sabes que podés ganar, podés perder. Lo importante es que en el día, en la semana, estés siempre, ¿no? O tratar de estar por lo menos en el objetivo, ¿no? En el profit, o que sea saludable la cuentita, ¿no? No de golpe una sola operación te recuperó todo, porque ahí algo mal anda, ¿sí? Escucha. Me mata el limón, Me mata el limón. hijo de puta es limón. Por los pechos viene. Es clavado, era tocar la orden y se quedó. Ahora, seguramente si sube, veremos qué hace ahí, ¿eh? Es para tocarme nomás, para joderme, ¿no? Y bueno. Otra vez. Ahí me la abrió. Antipática la velita, ¿eh? Otra vez. Apenas las dos Voy a poner orden pendiente ahí. Ojalá que suba de la tarde sube esa distancia. un mosquero. Y dice. Se la dieron. Escucha, ¿de qué habla esta canción? ¿De qué habla esta canción, Pepes? A ver, vamos. ¿De qué habla esta canción? ¿De qué habla? Otra vez. Súmense a las. A ver ahí a las plataformas, gente, que les comparto acá, ¿eh? Si quieren, súmense, ¿eh? Estamos todos los días. Trato de estar todos los días. Voy a ver si voy a hacer una vez cada 2 días para no ser tan pesado para mí el vivo todas las mañanas. Hay veces que quiero hacer otras cositas y las tengo que hacer los vivos, pero voy a ver si por lo menos lo hago lunes, miércoles y viernes, o martes y jueves, o si tengo ganas todos los días, depende, ¿no? Obviamente, para no hacerlo cansador, ¿no? Vamos a ver. Y dice... ya vengo, ¿eh? Disfruten la music, gente. Voy a dejar esto ahí, mute el micrófono por las dudas. Pues el ruido de la puerta hace... La puertita. Un ruido tremendo hace. Ahí, vamos a ver. Baila y canta mi Dios. Cumbias y merengues crueles. Otra vez.
Buenas, buenas. Ahí estoy. Voy a ver si están algunos de los Pepes. Yo sin temor. ¿Cómo están, Pepes? No sé si me están escuchando ahí, ¿eh? Ahí te escuchamos. Quiero verte, oler como el ratón. El peligro del gato matón. Buenos días, Pepe, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿cómo les va, señores? Ahí estamos. Disculpen ahí, un día medio. A ver si ahí me sacó la de abajo. Bien, pues ya vamos. Si va para arriba, voy a poner un orden de vuelta. Un segundito, gente. ¿Todo bien ustedes? Sí. Sí, todo bien, excelente, Qué excelente. lindo. Ahora sí, qué ahora bien. sí, salí. Entrá. Miren qué bonito ahí, ¿eh? Ezequiel, ¿saliste o no? Hola, hola. Estoy, estoy metido en el libro dólar. Ahí ya, pero ahí. ¿Pero qué hago? ¿Venta o compra? ¿Qué decís? Y yo, Sí, ya. yo fui en contra de las reglas, ¿viste? De los libros. Y acá estoy. A ver, si cae, me conviene si cae que recorra la misma distancia por lo menos. Lo que hay de la primera Saliste ahí completa. los 400, al 40, Upa, salió. la compra. ¿Cómo te ¿Y fue, bajito no le habías Gatillo? metido una compra? Amigo, ¿me fue? Sí, con el. Y Ahí te hizo sufrir un poco, descontando, ¿no? O mucho. ahí descontando con el gadget el oro, le metí en la demo, no le metió todavía en el Ah, juego real, bien. la tengo ahí congelada. De a poquito. Hay Lo bueno es que lo bueno es que no me cobra ni comisión ni swap, Claro, está entonces bien. espectacular. El oro es bueno, ¿viste? Es el oro, ¿no? Sí, Ah, es el bien. oro. Por ese lado estamos bien. Gallese A ver era un después poco. cómo lo desenredamos. ¿Cómo le metiste? Bueno. Un bad meal hiciste, ¿eh? Sí, tremendo. No, pero la idea estaba bueno lo que quería hacer, porque muchas veces me da de 10 7 se la pongo redondita, ¿viste? Perdón por la palabra. Pero cuando le falta llegar un tramo, la mayoría busca ventas, yo me voy en contra, ¿viste? Agarra ese tramo, 10 12 15 pipi y después voy. Pero bueno, ahora seguramente capaz que Pero va de vuelta para arriba. Vamos a ver es lo que que ahora pasa. está súper enredado ahí arriba. Ese Libra Yen tiene cuántos días, tiene No, está. Pero, 1, ¿sabés? 3, Como 4, saben las 5, ballenitas, 6, ¿eh? 7. Tiene como 7 días y después como que la sacó 2 días y Sí, se devolvió. bien. Y yo que se apoya ahí arribita y me voy con una completa también, un poquito más arriba. Ah, bien. A ver, si me toca esta orden, ojalá que toque esta orden y baje de forma profunda, que dispare hacia abajo. Si no, vamos a prender una vela para el telaraña, ¿no? No. También, que verás si justo el telaraña también se te complica, puede ser un día gris hoy o no, ¿viste qué pasa eso? De O no, miércoles. un día de miércoles, un día de miércoles hoy. Y hoy no iba a ser el vivo, El tengo un dolor de Euroli. cabeza que. Sí. Ah, yo también, ¿Vos después tengo un dolor también? de cabeza, pero no sé No, por yo qué, la verdad, tremendo. sí. El Eurolibra le iba a meter una venta, pero no se mueve Ah, nada, bien. Libra. El Eurolibra, perdón. Mirá vos, che. No se mueve mucho. Yo las agarré al tic a las dos, ¿viste? La de la punta y la de abajo, al tique, fíjate. Pero fue preciso si fuera al revés, un loco, ¿no? Si querés me saco una foto con vos, decía. Tremendo fue, ¿eh? Al tic. Y esta a ver qué hace tic. Ay, ¿dónde está la otra? Ah. Está justo entre un promedio de media. Ahí la rompe, estaría bárbaro. Y si no, qué vacío está hermoso por acá, ¿sabes? Pero también puede estar por acá en un rato. Vamos. Es como la libra, ¿no? Cuando dispara, agarrate, ¿eh? Libra llena, agarrate cuando Tremenda, dispara. sí. Me habrá pasado con un par de bots cuando arranqué en sus comienzos. Arrancamos los bots que eran bots, viste, 21-2. No nada los bots, viste, un mareo. Le pegaba, bueno, dispara y anda a agarrar uno de estos, ¿no? Si querés buscar consolidación en la Liga Gen, salí corriendo. Muchas veces cuando dispara, para el lado que vaya, ¿no? Queda 3 meses corriendo. A ver si.
Quedan 2 fichitas más para tirar. En caso de que suba, que baje, más no tiro. Lo dejaré así, cuanto mucho desde el celu iré cerrando las que voy ganando, las que voy perdiendo, iré sacando un promedio, parciales. Esa es la idea, ¿no? Ir a defenderte un ratito. Está bueno eso, ¿viste? Porque si no es como que no... Está bárbaro poner un TP que vaya toque y listo, ¿no? Pero sabemos que no siempre es así. A ver... Está la libra. Libra. La libra. La del Que lo tigre. veo más o menos fuerte acá. Y sí, seguramente, era joder un ratito, ¿no? Lo toco al Pepe y disparo, dice. Bueno, dale. El cat me parece que está en el piso acá. ¿Ah, pero sí? Malín. A ver cómo hay. Ay, libra acá, Dios mío. Ay, ya te meto, te meto. Te vayas sin mí. Sí, Mira, me del gusta libra. mucho esta zona, a mí. Mucho, esta caída acá abajo. Ojalá caiga, ¿no? Así, caiga brum hasta por acá. Hasta la T2 que está acá me gusta. Qué lindo sería, ¿no? Pero 3, 2, 1. porque está tratando. Los bajos, los altos son más bajos, estos dos últimos. Perdón, estos dos últimos. Sí, este de acá, estoy viendo, que generó, todavía no formó el fractal. Estaría bueno que quede bajo ahí. Va para arriba, todavía no se formó. Está formando un hombro, cabeza y puro hombro acá, la verga. Pero se va para arriba y el hombro desapareció, ¿viste? Con el diario del lunes es más fácil. A ver si le ponemos acá. Ahí. No, si las agarro al tico hoy, ¿eh? ¿Viste ese día que decís que es un día de miércoles? ¿Hoy qué es? Miércoles. Bueno, a ver cómo andamos en la cancha un rato. ¿Te metiste Pepe Gatillo en alguna monedita, no? No, le estoy echando el ojo al libra acá, a ver si me da un Bien. retroceso. Siempre firme. Ay, para meterme. Loco, es tremendo. Pero va como bestia. Bueno, sé que tengo asegurado seguramente, sé que estuvo mucho tiempo arriba, lo que me decías vos, viste, en otras temporalidades, así que seguramente estas las voy a disfrutar en algún momento. Si cae ahora, bárbaro, si no cae ahora, yo sé que en algún momento esto va a estar por acá abajo. Pude cerrar a tiempo esas que están allá arriba con alguna ganancia, estaría bárbaro, ¿no? De agarrar. Lo que pasa es que uno quiere ya todo, ¿viste? La paciencia paga muchas veces y muchas veces tenés que estar en negativo con algún drawdown que vos puedas manejar, ¿no? Obviamente. Así que bueno, si cae, bárbaro. Si sube por acá, por la mitad, por ahí, le voy a tirar un poquitito más. Compras, voy a ver, porque acá hay un alto, no quiero llenar acá de órdenes. Por acá, por ahí, la puedo dejar a la orden puesta. O agarro esta que está acá, que todavía no me la abrió. Tuvo un poquitito más. Vamos a ver. Pero hasta un límite, no podés estar tirándole fichita, ¿viste? Porque cuando quería guardar decís, che, no llego más, no me alcanza. Y ahí es cuando haces mal, ¿sí? Tenés que sacarle la cuenta, ¿viste? Es como el bote de la araña, si lo llegás a tirar y tenés grilla chiquita, agarrate. Porque ahí tenés que, o depositas más, o hiciste algo mal, ahí tienen que tener cuidado. A ver si, bueno, vos ponés música. ¿Qué veo? No hay más fundamentales, ¿no? El ex está en el libra dólar, pero el libra dólar quedó como congelado. ¿Dónde salió? Fundamental a las 10, 10 y media tengo. Ah, bien. El crudo. 10 y media. Bueno, por suerte, es el crudo, decía, ¿viste? Justo encontraban. Está crudo. Ojalá que el yen encuentre oro en este momento, ¿no? Se escucha como un eco, ¿puede ser? Como... Puede ser yo que te estoy escuchando en el otro lado. Ah, puede ser, porque escucho como doble. Pero bueno, tranqui, hiciste bien igualmente. Lo bueno es que lo comentás, no lo guardás, ¿viste? Lo que te pasó en el sentido de, ¿viste? Un drawdown grande o lo que pasó, está bueno para ir viendo, ¿viste? A todos nos ha pasado y nos puede pasar en algún momento, ¿viste? ¿Quieren compartir algo, gente? Ese Pepe, yo ahí te comparto, Bien. a ver qué te parece. La gente. Dale. Hoy yo no aporto, que yo... si te digo para arriba, anda al revés, Ezequiel. Haceme caso. Pero bueno. Mirá. Si termino positivo, me dan un beso en el cachete, ¿eh? Dale. Después les muestro, obviamente. Yo te digo, Sí.
Afeitate, eso sí. Sí, sí, es verdad, es verdad. Tengo barba de viejo, ¿viste? Decía. Escuchá, vos fíjate, yo en M15 digo, ¿Cuál bueno, es? Es que parecía que era la mía. A ver. GBP USD. Ah, igual que el mío. El mío, digo yo, el de todos. El mío es la Libra Yen. Ah, no, el Estoy Libra. Sí, no, otra vez, ¿en cuál estoy yo acá? Libra Yen Está en estoy el yo. Libra Yen. Tenés razón. Libra Sí, dólar. Ah, bien, bien, está bien. Libra Sí, dólar. disculpa. Mirá lo que yo veía esto, ¿no? Digo, bueno, está en M15 está alcista, o sea, la libra, y Ahora que mi plan comparto. original era, tiene que romper esto. O sea, acá. Yo Ahí decía, va. bueno, lo agarro por acá para romper, iba por unos. ¿Qué me tapa ahí? ¿Qué serán ahí? No sé, llega a ver ahí. Sí, yo Iba lo por veo, unos. un alto. A este alto, digamos. Eh, entonces, bueno, bajo y le había puesto un buy stop por arriba de este alto. Estaba usando, dije, bueno, si pasa, se va para acá arriba. Claro. Tenía que irse para acá, se ve ahí, ¿no? A 24,650. Entonces, me tomó el buy stop y se fue para abajo. Dije, bueno, entonces, ¿qué son? Ventas. Porque, bueno, si lo miro de vuelta, todavía tiene todo este vacío Sí, es que no verdad. rellenó. Está en Digo, M15 ahí, capaz que. mirá. Ahí estoy en M15, Ah, ¿no? bien. Entonces digo, capaz que, entré, me apresuré y entré al pedo ahí. Pero bueno, No, pero sigue haciendo puede llegar bajos arriba, cada vez ¿eh? más alto. Sí, está justo como en un descanso alcista. Vas a ver que tenés la suerte que todavía no rompió ¿cómo se llama? El soporte que está abajo, ese canal que armó, que estás viendo ahí, los últimos. Marcalo si Este que querés, está como acá. para tener una guía. Claro, diagonal. Ese sí, ahí marcalo. Oh, Como para verlo, no es que porque viste, lo ponías y frenaba el precio, era tremendo. Pero hasta ahí, inclusive un bajo anterior también podés poner una línea horizontal, como para guiarte un ángulo, ¿entendés? Marcás donde tenés el mouse, donde está justo el acá. puntito verde, ¿viste? De la línea verde que pusiste, bueno, el bajo del anterior. Por ahí pone una línea horizontal, ¿entendés? Para ver, para guiarte vos más o menos. Ahí está, por ahí, ¿entendés? Una cosa así, ese ángulo al revés invertido. Seguramente se va a ir para arriba, ojalá así sea, pero si se va para arriba para vos me complica a mí con la Libra Yen, ¿viste? Pero ojalá, ¿no? Primero yo recupero, decía el amigo, ¿viste? Estamos acá. Es más, Nada, ¿viste? como Te no dije a vos y sabíamos se que iba va a para pasar, arriba ahora, es tremendo, ¿para qué? Ahí, y yo haciendo. encima, no, le puse acá una venta, el Sí, sell limit acá, o sea, estoy con una compra y una venta. bien, bueno, Porque de última disfrutá. digo, bueno, No, pero no Disfrutá, tenés digo. mejor. hijo de la Ahora, madre. ahí. Ahí tenés. Porque acá en M1 todavía hay acá un imbalance. Ojo que, que bueno, la- ahora te digo, eh, en gris. y- Ojo que. Ahí Ahí está. va, dale duro. Yo le metí el libre acá, por si acaso. Sí, vamos. Firme, ¿eh? Firme como rulo estatua, gente. Bien, esa es la gráfica que me gusta. Ese color, el gris. Sí, viste, luego no querían mostrar, viste. Ahí gris. me No gustó. me veo ¿A Ahora quién le sí. decís gris? No, porque se había puesto la pantalla en gris. ¿A mí? Sí, no sé si es por la conexión de internet, debe ser. Ah, Hay como un eco, gente. Es que a alguno ver ahí. tiene Yo tengo puesto. auriculares. Eco, Ah, entonces. No, yo eco. no. Claro, como que. Creo soy yo. Ah, dale, Creo que soy gracias. yo, porque tengo Escucha, otro, no tengo tras auriculares. de que no me soporto hablando, me escucho dos veces, me quiero morir, ¿viste? Es tremendo. No, es tremendo la voz mía, tremendo, gente. A ver si ya se quita ahorita el eco, ¿eh? Bien. Ahí sí, hermoso. Como una paz interior, siento. Miren, gente, acá, ¿ven? Estoy justo en una orden que puede Ay, caer, pero puede. Voy a poner el stop
Voy a esperar, ojalá que Ah. caiga, pero se puede ir para arriba. ¿Cómo están viendo la libra, gente, ustedes en la fuerza en este momento? ¿Está comparada con La el yen? libra va ¿Va remontando. remontando? Ves que tengo los dos arriba, yo no me muestro los dos fuertes. La libra con el yen. Y Una tú estás orden en el ahí. libra yen y ¿qué me dice el MACD? Y me dice verdecito por todos lados. Ajá. Ahí El le pongo un 5, stop de menos 15, de un pip, por la duda medio. por si se va para arriba. No llega un pip, 6 tick. 6 tick y capaz que te toca, ¿viste? Es malo, pero... ah. Ahora, llega a tocar y cae, me tiro, ¿eh? Ya, voy a aguantar un poquito más, voy a aguantar un poquito más. Arrepentirse. Yo tengo la sensación de que puede caer... ojalá que no para el amigo, por la libra, pero el stop, bueno, lo dejo ahí el stop por ahora. Cae, puedo agarrar una ganancia de esta venta para sacar un pedacito de la compra de arriba, ¿me entienden? Ojalá llegar hasta acá nada más, o para sacar algo. Entonces, vos vas viendo que acá tenés $10, un ejemplo, en ganancia de esta, y arriba tenés 15 en negativo, la orden es más chiquita, sacale 5 a la de arriba, que te quede abierta, pero con... A ver, cayese no, obviamente, llega hasta acá abajo y ya terminé cerrando en ganancias, ¿sí? Por más que la de arriba, inclusive la de arriba la puedo dejar y ver si baja un poquito más, si sube. Capaz que hago eso, mira, voy a poner como objetivo, llega hasta acá, veo cómo tengo la suma de las dos órdenes que pondrían en positivo supuestamente, llega hasta acá, ¿no? Pero, y veo de cerrarlas, o cerrar un parcial y ver si sube, ir gestionando la otra. Estoy apresurándome porque esto se puede ir ahora para arriba, me sacó y a pensar otra cosa. Eso es lo lindo de esto, tenés que ir viendo qué haces. Justo estoy por encima de la media móvil, no tendría que dejar ese stop, tendría que dejarla que corra para arriba porque puede caer y me pierdo. La voy a sacar, me voy a arriesgar, voy a sacar, ya digo que saco la orden, me muero. Dar stop. Cancelo el stop y dispara para arriba, acuérdense, van a ver, ¿eh? Ahí cancelé el stop. Ahora la vela está acá arriba, acordate lo que te digo. Vamos a ver. Libra, 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 libra. Perdón, sigo con ustedes, gente, ahí está. Ahora sí, disculpen. Libra. Era por si me salía una orden que ustedes digan, che, no tenías una orden ahí, sí, ahí. No. A ver cuánto me podría haber pagado ahí, nada. Pero voy a meter de vuelta, unos 4 pips. Bien. Bueno, era de saber, miren la vela, gente. Miren la vela. Miren la vela, gente. Mentira. Ya. Ah, sí, es terrible, ¿no? ¿Qué Bueno. vela? Aprovecha el profi porque te tiro buena onda con la libra para que después caiga. No sé si vos estás en... Allá. Yo estoy en compra ahí. Ah, claro, estás en compra, todavía no llego al tuyo. No, está ahí, mira. A ver. Ah, estás ahí, ¿eh? A donde explote eso. Qué bonito, ¿eh? O sea, Por lo menos hasta el que alto, debes tener 7 pip, 8. ¿Cuánto tenés ahí? Al alto. ¿hasta este alto? Sí, un poquito antes. ¿O hasta qué alto? Acá. Hasta ahí, sí, hasta ahí por lo menos. Y ahí, Unos... ya te digo. Che, no sé, el puntero, ¿ven que el puntero me tapa justo el primer coso? ¿Saben cómo se puede corregir eso? ¿Qué te hace? No sé Perdón. si lo llegan a ver. Mirá, cuando pones la cruceta Sí. y arrastrás, el primero no son los pips, me lo tapa. Son 3 valores, pero me tapa el primero. Puede ser que vos agregaste a tu Windows un mouse, el puntero, no el tradicional de Windows, no. ¿No? Ah, Está todo. Es un Windows 11 recién formateado. O sea, ajá, está fresh, digamos, ¿no? Lo actualicé hace poquito. claro. Así que. Pero el primero no son los pips, pues el primero son como el punto que tú abres, las velas que están para adelante, una cosa así. El de al medio son los pips, si no me equivoco. Ah, en el medio son los pips. Sí, Ah, Vos, bueno. aquí
Ahí son La cantidad de velas es 13 donde está el pips. puntero. Ahí entonces serían 13 pips Ah, en el 13, medio. bueno, Claro, es el 13. primero Y lo que son tenés son las adelante velas, creo que es la cantidad de velas. exacto. Ah, ok, ok. Mirá, andá hasta el alto, fíjate, a ver si podés ver hasta un alto cualquiera. Bajo, digo. Ay, subí, maldito, espectacular. Subió. Ahí. Y arrastrarlo hasta un alto. ¿Ah? Fíjate. Ah, claro, 2, 3. Claro, te O va sea, contando las velitas. la Y, cuenta las velas. Mira, claro. Inclusive, sí mirá, se ve. parate en una vela cualquiera, una de las alcitas esas, antes que me queme la cuenta a mí. No, Dale. no, en una de las que esté cerrada, Allá va el cualquiera libre, otra. ¿ah? Se puso duro, durísimo el Ahí, libre. esa, por ejemplo, esa vela blanca, fíjate arriba al lado de donde dice libra dólar. Pepe, mira, Si libra si yen, lo vas moviendo, llegando a ver. arriba. Uy, mirá lo que me hizo la negra. Bueno, mejor. Top. Ahí les comparto. Voy a poner acá arriba, realmente por acá abajo. Llegase a subir, me viene barro. Miren, les muestro lo que hizo, gente. Yo voy en negativo, ¿Dónde ¿no? mostrás? Obviamente. Ahí les muestro. ¿Ven? Yo le puse el stop en positivo. Llegase a caer. Pero no está mal pagarme un pedacito acá. Puede seguir para arriba y me morfo lo que está abajo, lo voy a tener que gestionar después, seguramente. En mediodía, un día, o lo que me lleve, o decir, bueno, basta, ya con el stop, llegué al 2%, al 1% o a lo que quiera. Por eso no me gusta lo de las cuentas de fondeo a mí, porque yo me manejo siempre, la forma de operar mía es, ¿no? Muchas veces quizás no voy a andar con el 5%, pero hay veces que una vez cada tanto me puede llegar a tocar, voy a perder una cuenta por eso, ¿no? Pero entonces, por eso me manejo. A ver ahí, perdón, si llegase, voy a ver en temporada de M15 esta zona, mirá qué vela la re que te dije. Por acá arriba le voy a tirar, mirá, por ahí arriba le voy a poner un buy alerta. Alerta. Por ahí la alerta. Toca la alerta, por acá le meto Bueno, una orden de. Obviamente que le estoy dando un ejemplo a ustedes porque lo estamos viendo acá. Seguramente me toca en un segundo. Pero es lo que solía hacer en H1, por ejemplo. Una alertita o lo que sea. ¿Ven ahí que la puse en el costado? No la ven ustedes. Sí, una Se verde. ve. Sí, unos puntitos esos son. Lo que pasa es que tengo tantas Como una cosas. flechita. Exacto. Yo acá lo que puedo hacer es empezar a. Bueno, eso se lo voy a explicar después por privado a ustedes, chicos. Háganme acordar algún día de estos, como para que vean de qué forma podéis. Vas a ver que yo, por más que ahora esté en negativo, me pongo las pilas y tengo ganas, porque si no la cierro y perdí, no pasa nada, ¿no? Es un día que fue negativo para operar, pero. Y yo ahora digo, bueno, voy a buscarle la vuelta, seguramente en la tarde o ahora o en un rato van a ver que las órdenes, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 o 3, cosa que quizás en una cuenta de fondeo no te dejan tantas cositas así. Entonces yo acá hago lo que quiero en mi cuenta, ¿me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Por eso les quiero enseñar muchas técnicas que no las muestro todas acá, obviamente ustedes lo saben por qué, pero la idea es, esto que estamos viendo, seguramente vamos a ver de acá a hoy, a mañana, dentro de una hora o dos, a ver cómo termina, a ver si termina en un gran negativo, en un poquito negativo, en un positivo, en una tabla, en algo, pero porque uno tiene quizás estar predispuesto a hacerlo, ¿no? Acá está llegando a un valle, mirá, ahí. Lo que yo puedo hacer acá es, me puedo pagar la compra, esta me la puedo pagar la mitad de la compra, ¿no? Y acá poner una venta, entonces estoy como metiéndome internamente dentro de la operación. De acá hasta acá una venta, que pongo, obviamente estos lotajes no son grandes, pero 0.2 no sé si le voy a tirar acá una venta. Pero si le pusiera 0.2 acá y corre hasta acá, ya es prácticamente una tabla con las de abajo, ¿sí? El precio va para arriba y va para abajo. Lo que pasa es que estoy viendo que en M15 es una vela tubo tremenda, que esto es más tentador ir hasta acá porque para abajo. Lamentablemente, acá, ¿no? Hoy cuando tenía el stop, ¿se acuerdan que lo tenía acá pegadito? Lo dejo, no, lo saco porque, bueno, si lo hubiera dejado, obviamente son errores o cositas que uno va viendo porque la cuestión es que no te saque esa orden por si caía, ¿no? Porque si el precio caía hasta acá, hasta esta zona que les marqué que estuvimos hablando, en esta zona, wow, tremendo, ¿qué pasaba en esta zona? Y yo cierro estas dos órdenes, y si quiero cierro la de arriba, que era 0,05, y la suma me va a dar ganancias, seguro. Porque estas dos órdenes son el doble cada una de la de arriba. Ahí lo que puedo hacer en esta, que puede caer, mira, ahí voy a poner, todo lo voy a pasar a positivo, simplemente ahí, esto puede seguir subiendo, pero también me puedo pagar inclusive esta orden. Yo acá me la puedo pagar, voy a pagar la orden, ahí me pago la orden, mira, ahí me pagué la de abajo, nada me quedó. Si cae, bienvenido.
inclusive, y acá arriba voy a poner la suma de, por ejemplo, y cayese está bárbaro. Acá me puedo poner, arriesgar, a poner una ventita, un shell stop. Me puedo arriesgar con un stop chiquitito por acá arriba, donde la suma de lo que gané puedo utilizarlo con esta orden que abrí en orden pendiente. Es complejo de explicarlo, tenés que estar en la cancha todos los días. Pero elegí esta zona en la mitad de este cuerpo grande, pero puede ser acá arriba. Lo que pasa es que acá me puede picotear y se me va para arriba y me queda otra, que no hay problema tampoco hasta cierto límite. Vos tenés que ver hasta qué monto. Ahora, si esta orden llegase a caer hasta por acá, me hace tabla con esta y la puedo cerrar estas dos. O la aguanto, cierro esa. Uno va viendo, no va moviéndose. Después, por privado, obviamente les voy a ir mostrando, si quieren, a los chicos que están hace un tiempito, esto que les digo de crear una cuenta en MT4 por ahora. Veía lo que vos me decías de las cripto, está bueno, me gusta, pero justo en esa plataforma, después te cuento vos, ¿sí? Obviamente a mí me pusieron como partner, ¿viste? No digas el nombre de la plataforma, pero me pusieron como partner ahí y no arreglé algunas cositas. Entonces como que no me quiero meter en esa plataforma de criptomonedas, sobre todo menos hacer eso, ¿viste? Por las dudas. Pero igualmente, si ustedes quieren, larguen en eso. No hay problema ahí entre ustedes. Está buena la idea, si quieren. Es gratis, ¿no? Uy, ¿abrió? Ah, bien, mirá, iría Sí, ganando un poquito. yo te decía Está. por el tema de Sí. que para que también no sabía cómo era tu convenio para ver si No, te no, si no, beneficiaba a vos. no, inclusive, ¿cómo se llama? Vi que está, bueno, después te comento para que vos entiendas algunas cositas ahí interesantes, ¿sí? Para que veas, mirá vos los amigos. Está bueno igual, ¿eh? Seguramente está bueno. Lo único que seguramente hay que usar la plataforma de ellos o alguna plataforma como TradingView que está bueno, pero yo ahí no puedo usar los bots o las herramientas mías que voy creando, ¿viste? Lo tengo que hacer en vivo, es como pero igualmente no está mal que lo hagan ustedes. Si quieren, después les comentar a los chicos en privado. Está buena la idea, ¿sí? Porque lo Sí, mismo yo que lo me dijiste está pensaba buena. Sí, sí, sí. como es gratis, no hay que poner Exacto, nada. nada, nada. Inclusive eh, podés llegar a ganar algo si es que realmente es así como. exacto, exacto. Porque bueno, Chicos, ¿me obviamente. abrió la compra ahí? ¿La de arriba no? No. Bueno, ahí voy a dejar, estoy prácticamente, algo me pagué con la compra que cerré hace un ratito. Obviamente estoy en negativo. Bueno, tengo que ir viendo. Ese shell stop lo dejo ahí. Acá arriba le puedo poner por acá arriba, de bengala. Le voy a poner un buy stop más ahí. Son órdenes pendientes que dejo por si hay un disparo, una cosa que ¡pum! Se fue para arriba. Venido sea, lo agarré ahí está. Bueno, lo voy dejando y voy viendo a ver qué pasa. Esta orden que está acá, ahí la ven, en el buy S de 0.05, yo lo puedo liberar si quiero. Siento que puede llegar a caer esto. Entonces, ahí obviamente que si sube me quedo atrapado, pero ahí voy a cerrar la compra. Ahí cerré la compra. ¿Eh? A lo que voy. Yo cerré la compra porque tengo la sensación de que en M15, en M30 hay una estructura que era la que decía Pepe Gatillo, dónde está llegando y puede pasar de que caiga. Ya viene llegando esta zona, fíjate que si voy a M30, fíjense que hay zonitas que llega y se devuelve. Mirá, llega, se devuelve, llega, se devuelve. Bueno, puede seguir subiendo un poquito más. Por las dudas, yo la saqué. Cuando mucho allá arriba tengo un par de órdenes, puedo poner una sola inclusive. Pero bueno, ahí va. Si llegase a caer, acá esta que está acá le puedo llegar a poner el doble de lo que le puse a esta orden pendiente y seguramente sumaría acá la mitad de una tabla interesante o dejarla, ¿no? Obviamente. Lo que ayer estaría bárbaro. Habría que ver, ahora sí, ahora podemos ver si hay una divergencia, a ver qué puedo hacer, si achico, si agrando, si corro una orden pendiente. Pero bueno, les comparto a ustedes mientras, gente. Quería mostrar cómo cerré una operación en tabla, perdón, una pequeña ganancia, estoy en pérdida con otras, o una la cerré ahí por las dudas que el precio caiga para no quedar atrapado. Si el precio llega a subir, quedará ahí pendiente, ¿no? Obviamente, órdenes que se van abriendo. A ver, ahí les paso. A ver, vos estás en positivo, ¿no? Mirá qué lindo. Ahí ¿Quién va, es este? Ah, bien. Excelente. soy yo. Sacale una Che, foto. Pepe, mirá. Sacale una foto esa, ¿eh? Hermosa. Lo quiero, le tomé amor, cariño. Me gusta, me Gracias, gusta. Pepe. No, re lindo, Escuchá, ¿viste? Aguantarla. Muchas veces, estando con un par de amigos, te hacen aguantar un poquito más muchas veces, ¿viste? No te abatatás, ahí ¿viste? la mando. Tranqui, vas re bien. Escuchá, Pepe, fíjate que ahí mandé la foto. Ah, Ya que bueno. está, le mando la foto. Puedo tocar acá y lo Fíjate vemos, cómo, ¿no? ¿Querés? sí, Dale, a ver. dale. Fíjate que, ¿por qué me sale ahí
le puse lo de la fuerza, me sale en 0. Puede ser porque ¿No tenés yo estoy historial? usando una. No, Ah, ya sé por ¿por qué qué. Al estar usando una cuenta, si es en centavos, la extensión tiene una letra más en vez de, ¿entendés? Z, tiene una atención Z. Claro, tendrías que mirarlo en otro broker o en el mismo, pero que no tenga, ¿me entendés? O que puedas configurar en el código fuente. Pero como no se puede configurar el código fuente ahí, lo que tendrías que hacer es meter ese indicador en otra, fíjate, meterlo en otra MT4, En otro MT4, y que no sea centavo. Ahí, o sea, cuando tiene algo extra, ahí es cuando claro, porque lo no, reconoce. porque en sí lo que estás viendo vos, la fuerza de la moneda, no es que te, wow, qué bueno, no, te está diciendo solamente, ¿no? Te está leyendo el pasado del historial de velas que tenés vos de cada par o de cada divisa. Y en este caso empieza a buscarla, no la encuentra porque vos fíjate que capaz que tu par puede tener una S, una A, una C chiquitita, algo tiene que en este caso no tiene que tener nada para este indicador. Para otro lo podés configurar, ¿entendés? Sí, la cuenta demo es una 0 Ah, de bien. XMEX, Ah, que bien, no bueno. tiene 0 spread. Cero spread. Bueno, Uh, A ver, ya tengo el de Easy Market, a ver si pruebo ahí. En cualquier divisa la pongo, ¿no? en Agarro cualquier cualquiera. divisa, fíjate que te tendría que tomar ahí. Va. ¿Hay que cambiar alguna opción en las pestañas? Dejo todo Eh, Ahí estoy viendo, ¿qué tenés ahí? Euro, no, libra, USD y una letra, ¿algo tenés o no? una Z. Bueno, fíjate que, porque es la del zorro, fíjate si no está la de Batman, ahí te va a andar. Una de loco era, ¿viste? Hablaban en serio, escuchaban y anotaban, ¿viste? Anotaban todos, ¿viste? Batman, bien, Batman, Batman, no. No, fíjate, Vos eras el culiado que cuando la seño decía, a ver, lee vos, así los demás copian y vos tiraba fruta, ¿no? nada, tremendo, sí, de cualquier cosa. Es verdad eso, ¿eh? No, no sabés. Aparte era como, vos sabés que había momentos que estaba leyendo, me voy a tirar el sillón un ratito para hablar con el psicólogo. Rey, decía. Dale, No, dale. vos sabés que hay veces que estoy leyendo y me hace una laguna. La cabeza, olvídate, ¿no? Obviamente. Una laguna tremenda me hace. Y estoy leyendo y como que digo, ¿qué estoy? ¿Qué? Es muy raro, ¿no? ¿Me ha pasado alguna vez? ¿O soy yo el único? Mirá, ahí compartí, eh, no sé si lo ves en el canal, A ver. lo instalé en el MetaTrader de Easy Market, que ahí no tiene Ah, ninguna dale, extensión. joya. Joya. Ahí está bien, entonces, ¿cómo Eh, interpreto ahí? Déjame ver una cosita, porque estoy viendo tu gráfica, pero solamente estoy viendo la libra dólar. Lo que tendrías que hacer antes de perder la posibilidad, no sé cuánto lotaje le pusiste a la libra dólar. Puede seguir subiendo, pero si ya llegó por lo menos a una zona de un alto, lo que sea, pagate algo como para sentir que te pagaste, ¿viste? Eso Sí, hace lo que en quieras. realidad es 0,1. Sí, Ah, vos bueno, decís bueno, no porque importa, no ahí está. importa, no importa, pero ¿es una sola orden o dos pusiste? Una sola, porque Ah, había bueno. puesto dos, pero no sé por qué se me cerró. Yo para que no pierdas esa Algo. ganancia. Después si sigue subiendo, bueno, te volvés a meter. Pero o poner un TP o un stop en positivo con cierta cantidad de pip, lo toca listo. O un Ah, trading stop. Y si no, la próxima te metes con 0.01 si querés, pero en vez de una orden, metés dos o tres. sí, 0.01. lo había hecho Ah, eso, bueno. hacer en varias, Cerrás pero no sé una. qué toqué. ¿Viste cuando haces doble clic y te Claro, aparece la ventana? No sé qué toqué y se me cerró una, ah, porque yo le bien, quería poner distintos TP claro. a las órdenes, pero no sé qué toqué. No estoy todavía muy ducho con el MetaTrader. Ah, no pasa nada, sí, hasta que... Imagínate que a vos te debe pasar lo mismo. Muchas veces vos, en tu profesión o lo que vos sabés que los demás pueden tener una idea. Yo puedo tener una idea, pero no puedo estar a tu nivel nunca, ¿no? De lo que vos estudiaste, de lo que todos los días lo estás trabajando. Porque una cosa es estudiar también y otra es ir a la cancha a hacer redes o lo que sea, ¿me entendés? En el caso tuyo, que estás todos los días con lo que vos haces, muchas veces capaz que alguien te dice, che, ¿y por qué no andaba? Y vos capaz que estás explicando y luego te dicen que sí, pero no tienen la misma altura que vos, ¿me entendés? Porque no entienden o porque te das cuenta. En esto es lo mismo, vas a ver que al principio, inclusive yo que estoy metido un poquito en redes capaz, pienso que me la sé hasta que agarra un loco como vos que me doy cuenta que no sé nada, ¿me entendés? Es como que
como que hay que, el tiempo y la experiencia, meter mano, ver, es la única forma. Y sé que es feo decir la verdad muchas veces, porque calculo que todo lo que estamos acá, todos ustedes quieren ser rentables. Bueno, no va a estar acá porque te gusta nada más, porque preferís hacer otra cosa capaz. Pero a la vez te termina gustando esto, a mí me gusta, por ejemplo. Y para ser rentable te puedo asegurar que está bueno, a ustedes les empieza a pasar o viene pasando o les puede seguir pasando de que no ven resultados muchas veces y cuando ya una semana o dos vas bien, a la tercera algo pasó que cometiste el error que cometen todos No, no, y porque yo volvés lo a arrancar de lo puedo cero. ver con solito y lo puedo conectar. Ahí creo que Mirá, sé lo que es. Yo tengo dos redes. Una red escucha, sola, pero viste, la ¿cómo 2.4 y la digo? 5.8. En la No, notebook y en mi célula. Sí, ¿quién es? Robot, Pepe no, Robot. no. Ajá. Un cliente que me mandó un audio justo Ah, hablando de bien. redes que Ah, no se puede mirá, conectar al Wi-Fi. Pará, ahí lo escucho y pásale conmigo. me, me, me muteo. Tengo una técnica para el Wi-Fi. ¿Vos sabés cómo se te puede meter al celu desde la calle tranquilamente con si tenés el... ¿Cómo, cómo? ¿Hay alguna técnica para saber el wifi no sé si del vecino, pero no lo vamos a contar en vivo, pero debe haber alguna técnica, ¿no? Yo me metí en varias aplicaciones para chequear. El de al lado, tremendo, obviamente yo me meto al wifi, o no me gusta la música que pone, le pongo, viste, de nombre a la red, le pongo, ¿no? Cumbia de miércoles, viste, o cosas así. Pues si se mete a chusmear, viste. No, pero estaría bueno saber, ¿no? Tener una formita de poder meterte a, ¿cómo se llama? El hacking ético, como le dicen. Ah, El, en las redes que son sí. WPA, La conozco, sí. las nuevas, viste que cuando vos, no sé cuántas redes Wi-Fi, viste que los proveedores te dan ahora ya dos, WP2, versión ¿no? 2, ¿Puede ser? O algo así. WP2, claro, y te dan dos redes, una que es 2.4 y 5 GHz. Una tiene mayor velocidad, pero menor alcance, Claro, y la otra tiene mayor alcance, pero llega a una velocidad menor en velocidad de transferencia máxima. claro. Pero con un protocolo de encriptación que es mucho más seguro. En las que eran WEP, web, ese tipo de contraseñas sí eran más eh, Dale. vulnerables. Había formas, hay una versión de Linux que se carga en un pendrive y que vos podías, con un diccionario a la fuerza, encontrarle la contraseña. Ah, mirá. O sea, tenías que estar ahí un par de horas y incluso había una época que, no sé, lo siguen haciendo, por ejemplo, FiberTel o Flow, o como lo llamen, viste, de ese grupo de proveedor, por defecto te ponían la contraseña, el documento con el número de cliente. O Claro. sea, era un número. Entonces el diccionario vos lo podías incluso acotar, porque Ah, como ya sabías que tenía una contraseña de ese proveedor, sabías que iba a ser número, entonces es mucho más rápido incluso para encontrarle, correcto. porque ya decís, no busques alfanumérico, busca directamente algo numérico con tanta cantidad de dígitos y Claro. bueno, era más fácil. Pero ahora no, ahora es más complicado. Igual se puede, pero es más complicado porque necesitas muchas más horas Bueno, de vuelo para estar ahí al lado del cerca y ir probando. exacto. Perdón, comparto acá que estoy viendo, mira, estaba hablando con vos, el telaraña, lo voy a cerrar ahora porque si quieren le muestro, a ver, para que porque se me va a pasar y puede ser el que me haga cerrar, a ver si lo veo, no. Ah, mira, ahí está. Esta es la fuerza de la moneda, no viene al caso, pero les explico. Muchas veces, en este caso el bot que estoy usando acá, que estoy de moda ahora que lo estamos usando acá, miren, cerró operaciones, y acá veo que voy 74 en positivo, ¿ven? ¿Lo ven? Entonces voy a cerrar todas las pérdidas. ¡No! Ah, bueno, no, espero que sea este nada más. Ahí está, si no, el loco lo hacía a propósito, ¿viste? Para cerrar la otra. Parate que acá me abrió, que no sé qué. Bueno, por ahora, gente, en el bolsillo, charlando con ustedes, con dolor de cabeza y cositas así. Para que no quiero que me abra ninguna orden más, por favor. No se ve, ahí está.
Cierro esto. Ahí cerré con 72, ¿viste? Bueno, ahora me queda todavía el resto que está acá, que no sé cómo vamos ahí. Ahí van. Bueno, si esto llegase a caer, uy, la vela maldita. Si llegase a caer, estaría bárbaro porque... eh, me cerró... la mandé acá también, de vuelta. A ver. No, no te puedo creer. Esperen un segundo que parece que fue una joda esto, ¿eh? Mirá, cerré. Nada, desubicado el amigo. Mirá, estaba en este ayer, cometí el error y ahora armé. Este bot lo armé yo, este que está acá. Pero se ve que es para cerrar todo esto. Así que tened cuidado, el que lo agarró, lo voy a cambiar para cerrar el par que estemos viendo. Y bueno, ahí está. Bueno, dejo igual esta orden Ese te puesta. cierra todo, ¿no? Sí, pero este era el que Ese cerraba te cierra todo. todo. Este es el que cerraba todo. Este otro que lo armé Estoy yo, viendo este todo. que creé yo, dura 72 en positivo. Yo estaba en negativo con la libra yen, que había cerrado un parcial y tenía 2 órdenes pendientes, abiertas en negativo. Pero bueno, al cerrar acá se ve que también me cierra todo. Tendría que ver cuál es el error. Seguramente hay una opción donde armo el bot para elegir el símbolo y elegir que sea el símbolo que estás viendo, ¿entendés? Pero Claro. bueno, qué lástima. Ya, a ver. Mira, voy a hacer así para que vean, ¿eh? Miren, voy a hacer así. A ver. Bueno, no, lo dejo ahí, una lástima. Paso con el- Cerramos en positivo, pero no, desagradable el que me cerró la libra ayer. Una lástima porque les quería mostrar cómo hacía el movimiento. Igualmente, vemos mañana si hacemos algún par de órdenes así. Voy a chequear ahora lo del bot. Y hay una opción, tiene que haber, tengo que ver, a ver, lo voy a mirar, lo voy a chequear ahora un ratito, a ver si tengo la opción para cerrar todas las órdenes, porque la idea era hacerlo distinto al otro, ¿sí? Que te cierre el que estás utilizando, nada. Ahí estamos. ¿Te sacó a vos todavía no? No. Bien. Lástima. Bueno, lástima no, igual terminé positivo, pero les quería mostrar ahí la historia del cuentito de la libra yen, cómo se podía solucionar. Igualmente van entendiendo más o menos la idea. Es así, es poner el bol de telaraña para que te salve las papas nada más. Menos nosotros, ¿no? Que viste que te pasa que ves que te hace unos dolaritos y lo dejas un poquito más y ahí es cuando te da susto, ¿no, Pepe? Gatillo. Ahí es cuando, ay, Ay, ¿por qué sí, es decís, que yo lo dejé viste? para que se desenredara No, porque ese día no tremendo, por podía, eso. venía. Seguía más enredado, dije, no, ya se va a desenredar. Basta. Pero luego me pescó y ¡guau! Y bueno, Tenía que ser ese día. qué lástima. Ahora voy a ver, si quieren, mirá, vamos a hacer así. Yo ¿cómo se llama? El, sí, el bot que les compartí, ahora les voy a mostrar. ¿Qué le decir a Ezequiel? ¿Estás Le salen viendo esa. en gris vos o soy ese que actualizar? A En ver. gris. En gris, Está ¿no? viendo en gris. Sí. Espérame. A ver, ahí está. ¿Ahí se ve? Sí. Es cuando yo paso a otra plataforma. Estoy en otra plataforma y se pone en gris, lo que estoy observando. Me tendría que quedar acá viendo esto. ¿Entienden? Voy a hacer otras cositas. Pone, vos sabés que, le explico, gente. Vos tenés puesto, Pepe, podés poner, o capaz que no, alguno de ustedes puede poner el bot, si es que lo subió al MT4, el que les compartí yo, y que lo tienen, y abran una orden en un par y una orden en otro. Obviamente si pueden en demo por las dudas, ¿no? Es para ver si les cierra a ustedes el bot, ¿no? Por más que esté en un par, te cierra todos los pares, ¿no? La idea es que cierre el par que vos querés cerrar, ¿entienden? Seguro tenés puesto en ese par, por más que esté en otra gráfica. No lo he puesto todavía. Ah, bueno, no se hagan problema, no se hagan problema. Entonces voy a chequearlo yo, Toma ratito. ¿Sí? No, si se llegan a Que meter tengo. en una cuentita demo, háganme ese favor, es para saber si es o es mi Sí. cuenta o es algo que no me cierra todavía, porque miren, acá les comparto para que. A ver, miren. Voy a abrir, ahí está.
Miren, ven, por ejemplo, acá tengo la libra yen, ¿no? Claro, yo veía las órdenes acá y digo, no me las cerró, qué bueno, no, pero son órdenes pendientes, cierra las órdenes abiertas. Lo que pasa que este bot que está acá, le tengo que ajustar el botón, la configuración del bot, obviamente, o algún botoncito que me permita, ¿no? Elegir o todos los símbolos que estén abiertos en la gráfica acá, o todas las órdenes que estén abiertas de todos los pares, o simplemente como tengo el oro solamente acá en este bot, tendría que cerrarme el oro, pero se ve que he dejado ¿no? la opción de todos los símbolos. Pero estoy totalmente seguro. Igualmente, me pasó lo que hablábamos la otra vez, Pepe Gatillo. Me ponía a recuperarla, está bárbaro, para el ejemplo, para que aprendan ustedes si les sirve, pero terminé en positivo en sí. ¿Entendés lo que te digo? Eso es lo que voy. Terminé en positivo, pero lamentablemente no me cerró las otras, no las quería cerrar acá, ¿no? A ver, voy a hacer una compita muy, muy chiquita, 0.01, y voy a cerrar desde el oro a ver si me la cierra. Porque soy terco, ¿eh? 0.01. Quiero sacarme la duda. Compras, porque esto se va para arriba. Fíjate cómo cae ahora. Ahí abrí nada, obviamente. Y me vengo acá al oro, y en el oro, acá en el oro, este es el oro, acá en el telaraña, voy a poner 0.01, una venta. Voy a dejar un ratito, correr. Ahí justo las dos iban en... Entonces, yo lo que quiero... lo tenéis que dejar. No, lo que voy a hacer es esto. A ver, ahí voy. Esta tendría que ir hasta acá, así que la voy a aguantar. Se quedaba operando, ¿viste? Metía malotaje y quemaba la cuenta. Una cosa de loco, era en vivo. No, pero en vivo puede pasar cualquier cosa. Lo bueno es que lo estamos viendo, no es que, viste, che, ¿qué hizo? No, cerré todo, un animal, el tipo... Me fue todo lo de cabeza. Mira, ahí voy en positivo. Obviamente el loco no le gustaba perder una bolita, ¿viste? Estaba hermosa, parate. Ahí mira qué bonito. Ay, no, porque no le puse un lote. Bueno, ahí va. Esa. Ahí voy a aprovechar de cerrar ahora por la duda. Y la libra yen, mira, va para arriba. Y me abrió la de arriba, la de 10, mirá. Así que la dejamos ahí, bárbaro. Hermoso. Espérate, a ver. Ajá. Libra yen, loco. Ahí está. Bueno, ahora, si revienta para arriba, voy en positivo con eso también. Eran las órdenes que he dejado acá y tengo una más arriba. ¿Ven? Ahora empieza a caer, mirá. Bueno, para que voy a cerrar porque voy a perder plata acá. No. Me cerró en positivo la orden, la de 0.01, sin querer hablando. El Chavo del 8 me abrió la otra. Voy a cerrar acá todo, mirá. Voy a cerrar todo, mirá, no me marca acá. Sí, ahí me marca la plata, ¿ven? Cómo va restando. Bueno, voy a cerrar todas. Las perdedoras. Ahí cerré las perdedoras. Ve, acá no me cierra el oro. Voy a ir acá a la libra llena, a ver. ¿No me la cerró? Ah, porque lo tengo apagado. Ahí está, a ver. Cerrar todas. ¿Qué me hizo ahí? Me abrió el telaraña, che, se hacía un lío en vivo. Ahí está. Ahí cerré las perdedoras. Supuestamente esas son las perdedoras. Libra yen no tendría que estar. Ahí está, ¿ven? Ahí está, sí, es verdad. Está bien hecho el bot, pero cierra todas. Ahora, si cierro las ganadoras, acá, ¿no? Obviamente cierro las ganadoras. Ahí está, cerré las ganadoras. Y me quedé con el telaraña abierto acá. Voy a cerrar las perdedoras. Voy a sacar el bot, lo voy a sacar manualito porque me voy a volver loco acá. Porque el telaraña me va tirando órdenes, ¿me entienden lo que les digo? Ahí está. Si no lo Es tremendo, un animal. Pero bueno, un poquito menos, vamos ahí. Cierro. Qué noticia. Pero algo pasó, ¿no? ¿Qué hora es? Sí, porque se movió mucho. Cierro. No, a ver. Acá es una orden pendiente. Cierro dos acá. Una, pero son una. Ahí cierro una. Para 10. Y ahí cierro la otra. No, de nada. 30 minutos, no. Bueno, ahí está, gente. Terminé en 74 y sufriendo. Vamos a ver después cómo termina el... Seguramente voy a sacar esta orden porque me voy a olvidar. Ahí. Hoy fue una película como de terror, pero el final fue bonito, ¿no? Una cosa media rara fue. Pero bueno, ahí estamos. Se le cortó internet a alguno, ¿no? Le saltó... Corte. Algo está sonando. O a mí, ¿eh? No, escucho. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ah, buenísimo. Bien, bueno, ahí les comparto, les quería mostrar esto, ¿no? Entonces sí, ustedes si quieren pruébenlo. Igualmente si les sirve, está bárbaro, porque este robot
no todos están operando 5 pares a la vez, ¿no? Pero si estás operando uno solo, te lo va a cerrar. Si estás operando dos, también te los va a cerrar a los dos. Así que ojo al piojo, ¿eh? Lo que tendría que hacer es agregarle un botón, después veo, donde pueda elegir si quiero que cierre o todos los pares juntos o el que estoy viviendo en este momento. ¿Eh? Entonces, yo estoy en Claro, es el... que, Sí. no sé, es que puede, no sé si será muy difícil o no, pero ese bot a uno en la, no un botón, sino que es como Un una, tilde. no sé cómo se llama, no un tilde, que le pone uno adentro, entonces ahí le pone todas las operaciones o solo donde estoy. Y tú lo dejas ahí, ese bot, ahí, estas operaciones. No sé si se Ah, entiende. El de White Tiger, por elegir, ejemplo, decís vos, tiene, las operaciones que querés que por cierre. ejemplo, tú te metes, por ejemplo, tú te metes, espérame, déjame para que no sea tan enredado. Tú te metes dentro del robot, las propiedades y en los parámetros, por ejemplo, aquí White Tiger tiene uno que te dice si quieres solo lo que está, todas las órdenes o las que tienen el gráfico actual. Entonces ahí tú le puedes poner solo del gráfico actual. Ah, bien, Entonces te cierra todas las de ese gráfico solamente, claro. por Ya estoy de ejemplo. vuelta. O si, no sé si eso será más difícil que lo que dices tú, no tengo idea. No, sí, todo se puede, ¿eh? Me falta aprender turco a mí nada más, ¿viste? Pero ahí ando. Está. Escuchaba, che, atrás, atrás, ruso, él no entendía nada de programación. Pero sí, yo no entiendo nada yo. Pero se puede hacer, si lo puedo hacer, lo voy a hacer. Lo que sí, ese bot que les compartí, yo lo dejo, no lo voy a eliminar. El bot ese que les compartí en No, la está bien. biblioteca está bueno, porque, viste, acá si les muestro de vuelta, les explico de vuelta, por las dudas está bueno. Este bot que está acá, que tiene colores flu ahí como me gusta, es lo que hace, yo le puse Pepe el gestor, gestor número 1, ¿no? Porque tengo el 2, el 3, el 4, voy a ir armando. Pero en este caso, me tira las órdenes, la equidad, el balance, el resultado final y trading planeta Pepe. Y a la vez puede cerrar las ganadas o las perdidas. Pero lo hice pensando en el telaraña, ¿me entendés, Pepe Gatillo? Ujú, Por eso le agregué los sí. botones y esto. Entonces vos acá ponés en esta gráfica el oro y vos ves que te dice, ver acá, ¿qué me dice? 74 que vas. Ponele que dice menos 30, que como decía hoy, vieron que decía menos 30, no sé cuánto. Bueno, rebobinen para ver. Toco acá, cierro tiki tiki, cerré las perdidas, o las ganadas, o las dos juntas, y me quedé con 74. Lo que pasa, que el bot cuando vos lo estás programando, hay una opción, pasó de vuelta en este, que ayer o antes de ayer cometí el error acá también de no darme cuenta, que los bots en este caso cuando cerrás, cierran todos los pares que tenés abiertos. ¿Me entienden? Entonces al cerrar esto me cerró de vuelta la libra yen. No pasa nada igualmente porque termina en positivo, pero yo quería, ya que estaba perdiendo el tiempo, mostrarles cómo haciendo algún Shin-Chan, ¿me entienden? Y igualmente a este lo dejo. Este, recuerden que si tenés un solo par te va a cerrar ese par, pero si tenés otro, ojo que te lo va a cerrar también. Claro, Ahora, a cerrar todo. claro, ahora, si no, preparo otro donde a ver si le puedo agregar la opción de tildar o destildar para cerrar el símbolo que estemos viendo, el actual, o elegir de cerrar todos a la vez. Capaz que tenés una estrategia con 4 pares juntos, los querés cerrar, los querés cerrar todos y tocas ¿no? los botones. Pero igualmente en el que vos tenés calculo que podés hacerlo eso. Mm, ujú. Sí. Creo que este robot tú lo puedes poner en el gráfico y le pones las indicaciones ahí, si querés que te aparezcan solo en ese gráfico todas las operaciones o solo la operación que está en el gráfico. Solo esa, por ejemplo, solo la del CatGen o quieres meter las del oro también acá. ¿Este bot? No con el que tengo yo, pues con el Ah, de está, White está. Tiger. Ah, mira qué bueno. Bien, bien, bien. Claro, Entonces, si le pones ese no, todas las operaciones de todas ahí, pues. claro, pero en ese te va tirando el informe ese, este que vas viendo cuando está en positivo el total, lo podés cerrar y eso no. No, pues ese Ah, porque está eso no bueno me lo esto. tira. Esto está bueno. A mí Te me gusta más tira, esto, sí, ¿ves? pues. El que, El que Para tenés el tú es el que te dice, telaraña, ya ¿eh? has ganado tanta, ya has perdido tanta, y Claro, entonces te la araña lo pescáis y dices, ay, estoy positivo, claro, lo cierro todo, pum. exacto. Este Inclusive no lo si tiene, pues, este te tira no, solo el profit o la pérdida, pues, y tú tenés exacto, que ir viendo acá abajo, ir, ¿cuánto llevo ganado? Ah, tanto, ya, listo. sí, ahora sí, no. Exacto, inclusive, Tenés Pepe, que ir mirando a todos lados. no, inclusive te puede pasar, suponete que yo digo, che, la libra yen, la verdad,
o en contra, no me voy a poner a pensar. A ver cuánto hoy mirás acá y vas. Con el oro vas 74 o 100 y con el otro vas 20 perdiendo, 30. Tocás acá, Sí, lo cerraste que te ha todo y pasado listo. estos días. Sí, Claro, cerraste todo. Sí. pero por suerte estaba positivo. Era. Hay que ver también si... Ajá. ¿Quiere alguno decir algo, gente? ¿Alguna cosita que necesiten o algo? Yo ya me voy. Pero si quieren ustedes, quieren probar, es el telaraña está Deje en la biblioteca abierto. 2 si lo quieren probando en... Se llama MT4 demo, aunque sea para ir la vuelta, porque si llega a servir, pueden, ¿no?, hacer unos dolaritos y cuando están negativos lo dan la vuelta. Hay veces que por dejarlo de más muchas veces puede pasar, hay que tener cuidado. Estoy viendo de Sí, utilizarlo pero duro cuando estamos en previo, volátil. claro, previo a la sesión de Londres, pues por ejemplo. Y que muchas veces vemos que par de Londres va para arriba y cuando comienza la sesión de Nueva York va en contra. Cambia la tendencia muchas veces, ¿no? Como que va por un lado y después para otro. Bueno, ahí puede ser una opción donde bajar, bajada, ganó con la compra y te ganó con la venta, ¿sí? Pero bueno, y después ir viendo si se acerca una fundamental, cerrarlo antes o dejarlo, pero con cuidado. No, Pepe Gatillo. Puse a probar puse a Pensé que probar el estábamos... Snake, pero lo puse en el Spur 500 a ver qué Mirá hace, vos. por si acaso. Algo Vos como- sabés que ayer me sorprendió. Ayer estaba en TikTok, en vivo. Estaba yo solito ahí, pero estoy probando un micrófono, ¿viste? Pero no llegó nada porque está en TikTok. Ah, no, porque estaba probando un audio, ¿viste? Sale muy mal el audio en TikTok. ¿Viste? Estaba probando un audio, hoy seguramente lo voy a hacer de vuelta. Y estaba probando el víbora la víbora, decía. Ujú. Y vos sabés que, mirá vos, che, qué lástima. Porque, bueno, ya está, ¿no? Pero hubiera estado Ay, yo le iba a meter una venta ahí, no. No, hubiera estado con el libro allá en linda la situación para que vean ustedes después el resultado. Qué lástima. Pero bueno, igualmente, lo que les decía de TikTok, ratito ahí, ¿vieron? Me dio una buena sensación en M1 donde no bajaba, lo quería bajar del 5% de Dragon y encontré un set que se me perdió. Después tengo que ver, fíjense si no quedó grabado ahí en TikTok. La grabación de ayer, 2 horas y media tuve. Y en un momento empecé a encontrar un set en 1.89 de Drawdown varios meses, me gustó mucho porque era chiquito y sumaba mucho. Fíjate, si llegás a probar ahorita, en M1 también, con la libra dólar si querés, L5 exponencial, L3 exponencial y 20 exponencial. Y después ponerle la distancia. Bueno, después les paso el set por la duda, pero probalo, vas a ver si funciona Ya, vamos a algún probar. backtesting. Lo que tiene que no hace operaciones como el telaraña. Capaz que está 2 o 3 días con un par de operaciones abiertas, pero o la cierran en el momento, pero suele hacer por día un par de operaciones, por lo menos 4 o 5 operaciones, que es bastante bien. No, vamos a echar un ojo. Obviamente lo dejo todo el día, ¿no? Vos podés darte Sí, en un horario en especial donde abre las operaciones y cuando la cierra, listo, ¿no? Otro tema, parecido al telaraña. Pero hace menos operaciones. Puede ponerlo más grande si quieres. Escuchala. Ahí estoy viendo gente algo, marketing, ¿qué? Marketing si lo he gustado. Anda Porque en ese lindo. me anda la de la fuerza. Ah, sí, ahí estoy viendo. ¿Querés que te ahí tenéis explique? que, Ah, ahí claro, tenéis que abrir más de los símbolos que tienes aquí al lado para que te aparezcan Ah, sí, poné todos botón en derecho, el, mostrar todo. para que te aparezcan Ahí después los está. de la fuerza. Poné Y ahora actualizar. actualizáis el rulebot. ¿cómo hago? Tenés que actualizar, decirle Sajasaka. Ahí está. Ahí están, ¿viste? Sakayaka es el Ahí lo secreto. tenés todo. ¿Cómo era Es la palabra Sahayaka? mágica. Sakayaka. Fíjate que al decir eso empieza a caer. Mirá, fíjense en esto. ¿Ven que está Verá. en este momento en vivo? Gente, lamentablemente Pepe Mila hoy está, no sé, pero en este momento en vivo estaríamos viendo cómo estamos recuperando las operaciones del Libra Yen. Una lástima, ¿no?
Igualmente no es lástima porque está bueno, porque si nos basamos psicológicamente en lo que hice sin darme cuenta, si lo hubiera hecho dándome cuenta también estaba bien, ¿me entienden? Porque me fui al bot, cerré en positivo con el oro, en vez de ganarme 100 me gané 70, pero de los 70 que me gané, por encima de eso están las pérdidas que tuve, ¿sí? Entonces el día cerró redondito, por más que de forma manual no pude terminar de mostrarle, ¿no? ¿Me entienden? Esa es la idea. Que no miren tanto esa operación como si fuera un partido de fútbol que sí o sí lo tenés que ganar, sino que si te da todo positivo, a lo que voy, la suma, cerrá, ¿para qué te va a quedar todo el día con una operación, ¿no? Rezongando para terminar en menos $2 o en mucho más todavía. O en positivo, pero tiempo vale más, me parece, que ganar $10 de más, ¿no? Ahí, ¿pueden poner la libra llena a ver cómo iría después? Ahí la pongo yo para que vean ustedes. Cayendo, ¿Está cayendo? está cayendo. Mira, hermoso. A ver. Sí, En M. tocó Mira, el toca 9.50 Control y G. Control G toca. En ese verde que pusiste recién. Control G. Sí. Ah, no. Ya no se ve. Ahí puse Libra Yen. Me dijiste Libra Sí, Yen. Libra Yen, Estoy Libra Yen. Ah, bueno, ¿en subió cuánto? entonces. Tiene ¿En uno. qué? Ah, no, bárbaro. Mirá, miren. ¿Ven lo que les digo, gente? Esta vueltita era la que yo estaba esperando con los gel stop que tenía abajo. Obviamente no se dio en un principio, pero había puesto la mecha que tenés ahí como base, la mecha larga que hay. O una zona por ahí había marcado, hay que ver el video de vuelta. Pero si lo miran, la idea iba linda. Para arriba teníamos que ir cerrando alguna que otra, pero ya estaba llegando a una zona que se tenía que dar vuelta. Podías seguir para arriba, pasaba nada, te vas pagando de a poquito. Y en esta caída, ahí me hubiera abierto. ¿Se acuerdan que teníamos un shell stop por encima? No sé si se acuerdan. Había un shell stop más arriba. Lo hubiera abierto ya ese shell stop, capaz que ya es tabla con una de los shell que estaba abajo, y es que ya no estábamos en posición. O en tabla. Pero bueno, era para mostrarles ahí. Después, si querés que te explique antes de que me vaya lo de la fuerza, o hay un video que lo explico más o menos por arriba, ahí, si querés. Esa fuerza la compartí ahí en la biblioteca de... Si la agarran, ¿sí? Se la pueden pasar al amigo de México. Quieren compartírsela, que él no la tiene, está en la 1 todavía, pero cuando pase a la 2, para no esperar hasta la 2, pásensela si la quiere, capaz que le hace falta. Mirá, Sí, claro. ¿cómo la ves? Mirá, yo digo, bueno, este bajo rompió. No puede romper este bajo, lo está respetando. Y acá dejó un imbalance. Entonces, mirá, le puse ahí Mira qué interesante, unas bien. compritas que, si voy para acá, serían Te metiste con 20 límite ahí, ¿viste? con buy limit, sí. Ajá, bien. Las estoy esperando, digamos. Sí. Porque Eso es, pero lo que pasa es que ya te cambio yo lo que yo haría, ¿viste? Y no quiero cambiártelo, quiero que te toque si tiene que tocar. Ojalá te lo toque y dispare para arriba. El problema es si te lo toca y cae, ¿viste? Que quedan abiertas, en negativo. Que no está mal porque capaz que llega un bajo más bajo, de los que están allá abajo, órdenes, y te puede dar vuelta para arriba. Pero quizás ahí, más que órdenes, poner una alarmita de las que te mostré. Cuando rompe esa zona ahí ves si pones por unos pips por encima un buy stop, ¿entendés? Igualmente dejalas a la orden si querés. Si te las toca y hace un par de velas grandes como esa blanca que hizo ahí, va a llegar al bajo donde tenés el mouse ahora, capaz. Tendrías que fijarte vos ahí si te conviene según las velas, ¿me entendés? Es como para no meterte de golpe al mercado con un buy limit, que está bueno para algunas cosas. Capaz que ahí hace una mechita y se sube bárbaro, está de 10, pero fíjate que ahí ya te puede agarrar la orden. que pasa largo. Y pasa algo, después estás en negativo, obviamente. La claro, idea es, en vez del buy limit, te pones, fíjate si podés poner una alarmita antes que te la... Bueno, ahí la agarró. Ojalá... agarró la No, yo lo que hago ahí soplo. Soplá. ¿Te imaginas si sumamos unos vivos tanto? Ahí está. Bien, ahora, por ley de gravedad, tendría que ir para abajo, pero como soplamos, va a ir para arriba. A ver. A ver. El tipo les cobraba y le enseñaba esto, un garca, era un chanta. Así que ¿Esto bueno, ¿Esto se puede cambiar de ubicación? habría que ver si lo puedo cambiar de ubicación. Me parece que sí. Después les veo si les paso la opción para cambiarla. Fíjate en el navegador si tiene la opción. Ah, está en M5, qué lindo ahí, para ver la vela de M1. Guarda que puede venir el resorte con todo para abajo. La descose. La próxima te recomiendo que en vez de eso que hiciste,
Ahí en esa zona, mira, ponele más abajo para probar ahora una alarmita. Debajo del todo. Botón derecho, alarma. Alarma. ¿Le hago? O, alerta. Alerta, perdón, Operaciones alarma, alerta. le dije. Sí. ¿A dónde le O pongo? una Acá. zona, por ahí la pones. Entonces, suponete que el precio tiene a la orden que ya te abrió, ahí va en positivo, la agarraste espectacular, ¿ves? Pero bueno, ahí podría haber puesto, en vez del buy limit, hubiera puesto un buy stop por debajo, por encima de la velita blanca que está al lado de la que estás antes. Entonces, si va para arriba te la abre, va para abajo no te abrió ninguna orden. Perdona, repetí lo que No, se que me... digo que ahí justo está bárbaro la operación. Me la pone en un minuto. Ah, está en un minuto, bárbaro. Ahí está espectacular. Guarda que quizás no se va para arriba del todo, sino que la idea es seguir cayendo y eso es para sacarlo de stop. Pero esa orden que te abrió a vos ahí justo tuviste, a lo que voy, ¿no? La ubicación exacta, ponele. Pero si sigue cayendo y te abre las otras órdenes y esas, te quedas en negativo. Entonces, está bueno que esta alerta que pusiste ahí abajo, en vez de ahí abajo lo hubieras puesto donde pusiste el buy limit. Primero que te abrió. Ahí. Ahí. Ahí, sin poner el buy limit. El buy limit no lo pones. Entonces, cuando cae, fíjate que cayó por debajo de la línea roja. Ahí sí, cuando te avisa que cayó, ahí le pones el buy stop, ¿me entendés? Por encima. Par de pips. Entonces, si va para arriba, ya estaría con el buy stop y la orden abierta. Ahora, si va para abajo, estaría con las órdenes en negativo. Buy limit. No sé si me. Claro, sí, sí. Sí, sí. Si hubiese seguido Claro, para ahí acá te abajo. arriesgás. Está bueno, porque justo le pegaste de 10, una foto sacaste. ¿Qué aprendiste con Pepe Mila eso así? Y. Dale. ¿Me puedo sacar una foto con vos, no? Dale, dale, dale. ¿Sí? Bueno, Para, chicos, para que me ¿cuánto peino. la cobra? Tremendo. Pará, pará. No, tremendo, tremendo, Tremenda muy bonita. Igualmente, no está mal eso que te dije, Si lo quería agarrar como un tip, así si te sirve, en vez de un buy limit, le pones un buy stop. Pones la alarmita, alerta, perdón, o algún indicador que te haga un ruidito, o vos si estás viendo, vas viendo, ¿no? Entonces, está por debajo del buy limit, pero el buy limit no va a estar, ¿no? Olvídate. En esa zona de la alerta, decís, bueno, llegó a la zona donde yo hubiera puesto el buy limit. En vez de poner un buy limit, agarro 2 o 3 pips por encima de donde está el precio y pongo un buy stop. Entonces, si va para abajo, que siga. No pasó nada, no te tocó el buy limit y te lo dejó abierto. Acá justo se dio vuelta. Bárbaro, ¿o no? Era lo que vos querías. ¿Pero en qué nivel? ¿En un swing? ¿Acá en un swing? ¿O en una vela específica? No, tenés que ir viendo según la temporalidad. Por ejemplo, vos ves M15, veo que ves M15 y te vas a M1. Vos tendrías que agarrar en M1, por ejemplo, y ver alguna zona, entre vela y vela, algún dibujito de algún patrón o algo, como para si lo dejo por encima, y por encima de este alto o de este bajo, que esté ahí a 5, a 2 pips, 3, más de 5 pips, no, ¿me entendés? Porque vos querés meterte ahí con buy limit, pero en vez de buy limit, buy stop. Entonces, si el precio va hacia abajo, ¿qué pasaría si va hacia abajo el precio ahora? Si no pasa lo que pasó. Vos tendrías 3 órdenes en negativo. Sí. Ahora, si le hubieras puesto 3 pips por encima el buy stop, también puede pasar que suba con la mechita y cae, pero quizás ahora va para arriba y te abre esa orden, el buy stop, y sigue para arriba en ganancia. ¿Me entendés? Ahora, si va para abajo, pones el buy stop 2 o 3 pips por encima y sigue para abajo, sigue cayendo, nunca te abrió el buy stop y no tenés pérdida. ¿Me entendés? Sí. Ahora sí. O sea, vos decís que vos ves ahí, Claro, ¿no? poner arriba. ¿Cómo harías ahora si quieres hacer una venta allá arriba? Ordelo, poner una zona arriba. En vez de ponerle allá arriba un shell ahí, ¿no? Un shell limit, Y acá podría ser. claro, a poner alarma, por ejemplo. O sea, incluso puedo sacar esta acá. Claro, ahí puedes sacar y te metes en una venta. Entonces estás jugando con. ¿Por qué no me lo...? ¿Vos qué querés llevar? El TP. ¿El TP? A ver. Sí. Porque ahora cambié de MetaTrader. Estoy en el demo de... ¡Qué culiado! A Uy, ver, pero... hacelo. Ahí agarró. Ah, Pero no sé que le arrastraba y no hacía el pop, el lo disparo. que podés hacer ahora, ¿sabés usar el trailing stop? No. Eso está bueno también, como para vos no tener que guiar y vela a vela. Si lo querés, ponelo para que veas. Poné en la orden que está ganando, ¿Sí? en la punteada verde flujo esa, lima limón, botón derecho, Sí.
Y ahí yo no estoy viendo lo que el menú contextual. Vos sí, fíjate que te tiene Sí. que decir trailing stop. Sí, Y bueno, y ahí elegí y los dice, pip cada cuánto querés que vaya por detrás. Algo que cuando va para arriba, el precio va, el stop va por detrás. Va ganando, va ganando. Ahora, cuando cae, te queda quieto. Hasta que lo toca y ganaste esa diferencia. Porque es una lástima que esto que vas ganando no te pagues algo, ¿entendés? No querés Sí. vos seguirlo, le podés poner el trailing stop. A algunos les gusta, a otros no. Yo lo uso algunas veces, pero no, fíjate que lo cierro de forma manual. Entonces vos podés agarrar y ahí decís cada, no sé. Ahí está, seguramente ojalá que sea un pullback, que eso y ahí va, ¿lo ves? ahí le puse 15 puntos. Bueno, 15 puntos, entonces sería un pip y medio. Fíjate la medida, cuánto es. Un pip y medio. ¿Ves cómo va? ¿Ves? Fíjate que cuando va para abajo se queda. Al ponerle 15 puntos, eso también no te dije. Está muy pegado el precio, te va a sacar. Es una lástima. Ah, Pero tendré que esté un poquito más alejado del precio. Fuera una vela por detrás, algo así. Tenés que ir viendo. Igualmente, por más que lo muevas, se va a volver a acomodar porque ya lo pusiste así, ¿entendés? Y si ah, lo toca, no pasa nada. Tienes que volver a tocar el trailing stop y configurarlo de vuelta. Decirle jata, jata. Ahí está. jata, jata. Ahí está. JJ, borra el leaf. Jata. Mirá, fíjate lo que hace ahora. Jata. Fíjate. De vuelta que sube, decilo de vuelta que sube. No, es que es eso, es jata. Para que lo. Jata por 2. Uy, jata. Ahí está. Háganme caso, es una técnica que le estoy diciendo no la sabe nadie. Jata por 2 es cuando vos querés que le dé un poquito más de impulso, para arriba. Jutu es para abajo. Lo dije, jata. Ahí está. Me había asustado. Y ese trading lo podés dejar arriba, si querés te doy la muestra esa, yo me tengo que... Me voy. Arriba, si querés, podés poner ahí donde tenés, es el TP, ¿no? Sí, Bueno, ahí podés dejar una alerta y vos decís, bueno, ahí voy a hacer una venta donde tengo el TP. Pero cuando el precio vaya hacia arriba, mirá, podés hacer que vas para arriba. Parate, a ver. Ah, es un vínculo que te separaban. Bueno, va para arriba el precio, ¿no? Una vez que llega arriba, ahí no veo el puntero. Ah, ahí está. Vos ahí te toca la alarma, te avisa el celular o lo que sea, la alerta que tengas. Pues sí, bueno, porque acá estamos viendo en velas de un minuto, pero vos imaginate que opera intradía con H4, ¿no? Entonces ahí decís, bueno, a los 10 pip le dejo un stop por debajo del precio, donde tenés el más, que fuera el precio, ¿no? Ahí está el precio en este momento. sí. Bueno, ahí te hubiera abierto el shell limit. Si tenés ¿no? la entrada perfecta como recién, bárbaro, pero si sigue para arriba, el shell limit se convierte en negativo. ¿O no? Lo abrió Sí. ahí. Entonces, en vez de abrirlo, cuando está el precio ahí, vos por debajo, por donde tenés la línea punteada roja, ponele, o más abajo, vas viendo la zona que te parezca, le pones un shell stop. Quiere decir que si el precio va para arriba, que se vaya. Menos mal que no lo agarraste. Si va para abajo, que te lo abra. Ya. Está lindo. Linda la entradita, muy linda la entradita, la verdad. Muy bonita. Muy. A ver, mirá, a ver, Ese es un trailing compartamos. stop, ¿no? ¿El que dejaste o lo sacaste? No, no, lo saqué, lo saqué. Ah, bien. Pero viste cómo es, ¿no? El precio va a ir subiendo a medida que. Perdón, el stop va a ir subiendo a medida que el precio vaya subiendo. La compra, ¿no? Cae el precio y es alcista la compra, que va para arriba. El stop se queda quieto en esa zona. Y la distancia, esos 15 puntos, serían un pip y medio. Entonces, si va para arriba, va a ir a un pip y medio de distancia del precio. Tenés que tener cuidado por el spread. Tenés que elegir 5 puntos por lo menos. Perdón, 50 puntos, que serían 5 pips. ¿Entendés? O ponerlo de forma manual, si podés. A ver, ahí. Seguías bajando para que no te lo toque y terminabas en tabla, ¿viste? Terminabas, digo, en break-even, che. Esa no la hagas, haceme caso, Ezequiel, eso que estás haciendo. Yo sé que estás probándolo, pero bueno, ahí ganaste la mitad de lo que podrías haber ganado, por ejemplo, ¿no? Te tendrías que haber pagado un poquito más allá arriba y cuando venía cayendo, vos quizás lo ibas bajando por la sensación de que, bueno, ahora dispara, rompe el alto que generó nuevo, ¿no? Alto que está ahí. Pero ve que siguió cayendo. Vos, al seguirlo bajando, cuando quería acordar, terminaba en break-even. Y le dabas 20 pibes de stop, ¿viste? Porque decía, no, y te tocaba el stop en 20, te querés morir, ¿o no? Ha pasado,
Era de gente Bad Mila, tremendo lo mismo. Una cosa como hoy. Hoy fue el ejemplo. Juanito. Bad Mila, ¿viste? En contra de la corriente fui. ¿Sabés interpretar la gráfica? Sí. Veía- La ¿A fuerza. mí me decís? Sí, la fuerza. El indicador que les Más pasé. o menos. Te explico cómo es. O sea, Fíjate esto, está bueno para que vos vayas al grano. No quiere decir que tengas que operar a favor o en contra, pero te ayuda. El tubito que está solo, después pasáselo si querés al mexicano, pásenselo al amigo mexicano, aguante México. Ese que estás viendo ahí, Por favor. sí, ¿cómo que no? sí. Ese que estás viendo ahí, que estás marcando ahí, es lo más fuerte y lo más débil. ¿Cuál es el más fuerte de todos? En divisas, el euro. ¿Cuál es el más débil? El euro. El CAD. Bueno, podría buscar algo a favor del euro y algo en contra del CAD con cualquier moneda. Pero a la vez, a la izquierda, tenés los pares. Fíjate que seguramente el euro está arriba del todo allá, más fuerte entre los pares. Y el CAD está el más débil, euro-CAD. Justo el CAD es el más lento de toda la divisa, ¿ves? A la derecha. ¿Ves? Por eso está arriba de todo. Y el más débil de todos debe ser el CAD, allá abajo, con el, no sé, con el franco suizo. Que mirá el franco suizo, el nivel de fuerza que tiene esa divisa ahí a la derecha. El franco suizo está, no sé si está ahí entre medio, seguro. Ahí, amarillo está. Pero te ayuda, es una guía, porque vos, inclusive, vos decís, bueno, me voy con el EuroCAD porque es el más fuerte. No, ojo, porque ese ya está llegando a zona de soporte o resistencia, capaz, ¿entendés? Agarrate uno que esté fuerte entre medio de eso. O débil entre medio, para ir en contra. Pares. Buscás el fuerte, buscás el débil, y de lo fuerte, del fuerte, te fijas si es el primero o el segundo, y de esos colorcitos que vas viendo, el euro está fuerte, después sigue, me parece, el dólar, no sé cuál. Ponele, buscas el dólar Sí. con una de las amarillitas, por el yen, por ejemplo. USD yen y te va en compra, un ejemplo. Porque no está ni muy arriba ni muy abajo en los pares que estás viendo. Obviamente, que esté arriba y que esté abajo está bueno, porque vos ya estás viendo la tendencia. Sabés que puede seguir subiendo a favor de la fuerte, pero muchas veces ya están en los límites, ¿viste? Como me pasó recién a mí. La libra yen, que estaba fuerte la libra, me fui en comprita y cayó de golpe, ¿viste? Ahí justo una zona que... Eso es lo que les digo. Y por ejemplo ahora, fíjate que la libra ¿Tenés empezó para ver? a... Sí. Ahora está en amarillito. Ah, y mirá el EuroCAD, si no. Fíjate el EuroCAD. Perdón, el dólar CAD, si podés ponerlo. el dólar CAD. USD CAD. USD CAD. Y el... Tendría que ir para arriba, no sé si agresivo, pero para arriba. Ahí está, ¿ven? Esa velita es la que está contando, va al sí. Ahí estás en M. Pero bien, En M1. se ve medio feo, pero debe ser por el internet, ¿no? Puede ser, puede Sí. ser. Pero bueno, miren, ese, fíjate que está justo está cayendo un poquito, pero vos sabés que el dólar va fuerte, el CAD está débil y no son los más fuertes ni los más débiles, están ahí, ¿no? Es el segundo más fuerte. Capaz que está bueno para buscar compritas hasta el alto que está allá, por ejemplo. El alto que está a la izquierda, ese o el otro si hay 10 pipos. De ahí hasta el primer alto, ¿cuánto es? No, el otro, el que está en el medio. No, ese no, el más arriba, a la izquierda. Ese. De ahí, Sí, ¿cuánto tenés hasta lo que está cayendo? No, hasta donde está el precio. 7 pip. 7 pip. Ajá, bueno, es poquito, pero ve, eso es lo que te digo, buscar esas zonitas, ir viendo si te conviene con las fuerzas, que ayude, nada más. No lo usen como guía gente así de sí o sí, porque te puede pasar lo que pasa muchas veces, que recién vimos. Bueno, gente, me voy yo, Y acá- me voy. Que, Uy, Ezequiel, yo también. sí. Gente, nos vemos mañana. Después seguramente charlamos a la tarde. ¿Quieren que dejemos el Discord a la tarde? O el que quiera hablar, lo dejamos puesto. Suman a la dimensión para charlar si quieren. Y si pueden Dale, dale. compartirle al amigo, todo de 10. Excelente. ¿Listo, chicos? Claro, claro, Listo. sin problema. Un saludo. Gracias por estar, señor. Amigo de México, gracias por estar. Después, si seguís así, seguramente te vamos a pasar a la dimensión 2 rapidito. No vas a llegar, acordate. Estás con otras Ok, cositas no, pues interesantes. les agradezco. No, por favor.
muy bien, aquí estamos. Para no discriminar, ¿viste? Si no es medio como feo, ¿viste? Pero bueno, en sí es la forma como para que uno esté más tiempo con nosotros, nada más, ¿viste? No es que, ¿entienden? No es que uno... Es eso nada más, es que no se cobra nada, ni nada, al revés. Que yo ahora estoy, sí, claro. podría estar haciendo otra cosa, pero estoy con ustedes porque me gusta, ¿viste? Hablo poquito, ¿viste? Pero bueno. Eso es lo único, que van a decir, loco, este loco no habla, es callado. Bueno, perdonen si hablo poquito. No, basta de chiste, ya está, la joda. Me voy, gente. Que la pasen lindo. Dale, Y les regalo una igualmente, canción. gracias. Hasta luego. Que estén Hasta bien. luego. Chau, chicos. Chau, 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 chau.